Bueno, los voy a dejar en manos de Andrea y yo haré alguna acotación si es necesario, pero bueno, Andrea es la que nos va a dar una linda charla respecto a al ejercicio profesional, que es muy lindo de la mediación prejuicial. ¿Sí? Bueno, buen día a todos. La idea, como les comentaba Inés, un poco desde la comisión, es abordar la práctica, ¿no? La ley viva, cómo nos encontramos nosotros en el primer contacto con el letrado, cómo avanza la mediación. Nosotros desde la comisión, y en esto los vamos a invitar, tenemos un grupo de WhatsApp en el que los mediadores a diario realizan consultas que se suscitan todos los días, ¿no? Cuestiones o compartimos experiencias, compartimos jurisprudencia. Tenemos también un grupo de difusión, eso cuando ustedes ya se incorporen a la matrícula, doy por descontado que a todos les va a ir bien. Realmente es muy útil contar con ese inmediato de grabación de consultas, así que realmente estamos muy contentos con eso. Porque el colegio, la reunión de comisión y ahí información hacia la la cuestión de cómo la mediación la violencia. Cosas. Y me llaman por teléfono, doctora, dígame cómo seguir. Entonces, bueno, recomendamos, esto por eso son recomendaciones que uno con la práctica los va adquiriendo. En mi experiencia, siempre uno, en ese llamado, simplemente, doctor, uno toma el contacto, el mail, y de mail instituido le remita eso. Sí. Ah, bien, gracias. Aquí pongo, ¿se escucha? No. Pero por ahora es el letrado que te lo envía, pero por eso digo muchas veces.
No, no nos escuchan. A ver ahora ahí. A ver cómo se escucha ahí. A ver si ahí se escucha mejor. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Perfecto. Bueno, gracias. Bárbaro, bárbaro. Bueno, bien. No, ¿se habrá escuchado algo? Sí, calculo que sí, así como si Retomamos sí. que estábamos a partir del sorteo, el letrado va, realiza el sorteo en receptoría y antes de la pandemia le entregaban el formulario papel, digamos. Ahora lo que hace receptoría es enviárselo por mail. Está en vías de tramitación que la Corte, digamos que la receptoría nos envíe tanto a mediadores como a letrados simultáneamente el sorteo, más allá de que después el letrado nos tiene que notificar que sí, ¿no? Entonces, bueno, les contaba que puede darse que el letrado nos llame por teléfono o que nos mande directamente al mail constituido y nos notifique el sorteo. Mi recomendación, que siempre lo decimos, es que el primer contacto, si se da por teléfono, que lo hagan, digamos, que lo inviten a enviar el mail, porque esa es lo que requiere la normativa, es decir, debe haber una notificación formal, en el mail. Entonces, por varias cuestiones, porque uno, cuando responde ese mail, nosotros tenemos como armado, digamos, un mail con todos los requisitos que son necesarios, entonces ustedes le agradecen la comunicación del sorteo, y después, bueno, le van indicando qué es necesario para avanzar con la mediación. Esto es, la anilla del sorteo, declaración jurada con los datos de la mediación, si no ustedes no van a poder avanzar porque no saben a quién tienen que citar. Perdón, si la declaración jurada se obtiene, seguramente eso lo ibas a decir, pero bueno, a mí me gusta interrumpirla. La declaración jurada se obtiene del sistema mediane, que ya lo deben conocer, ¿no? Es el sistema que nos aporta la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Eso también tenganlo bien claro, quién es la autoridad de aplicación, que no es el colegio, ¿sí? Y bueno, es un sistema, ahí mismo se carga, capaz que ustedes como abogados ya han tenido la experiencia de cargar, de pedir mediaciones, pero bueno, hay algunos que no, entonces por eso lo tenemos que decir. Que esa declaración jurada que se tiene que enviar, la obtienen desde el sistema mediano, ¿no? Sí, en ese mail que yo les comento, que es la primera respuesta que el mediador le da al letrado, siempre incluimos el link de acceso que está en el mediario, ustedes lo van a ver en la parte superior derecha, que es un link que dice declaración jurada de datos de mediación, ahí el letrado ingresa con matrícula y bueno, carga todo en el sistema. En un primer momento, ese formulario se llenaba manual. Entonces al mediador le llegaba ese formulario y él lo cargaba manualmente. Hoy, como esa declaración la hace el letrado, ya queda todo registrado. Cuando a mí me envían, después de este mail que les estaba comentando, en donde le pido todos los requisitos, yo simplemente con ingresar el código de barras en el mediario, ya me queda todo registrado en el sistema. Es maravilloso, la avance. Nos facilita muchísimo. A veces igual cae algún colgado que te manda el formulario como foto, todavía que no trae que es la antigua declaración jurada cargada manual, y uno lo que tiene que hacer es plasmarlo. Lo que pasa es que se evitan errores de tipeo, errores del código postal, o sea, hay determinadas cosas que en la práctica es bueno que directamente el sistema te lo traiga para no tener esas confusiones, ¿no? A veces las compañías de seguro, según cómo lo ponen, los notifican o no. ¿Se entiende? Si dice, por ejemplo, bueno, sociedad anónima, y en realidad es una SRL, por decirlo, aunque sea el mismo nombre, cuando va el oficial notificador, le dicen, no, acá no es. Entonces, todos esos errores es mejor quedar mal, pero que sean del abogado y no nuestros, que por ahí con el tipeo nos pasaba. Así que en ese aspecto está bueno el avance, además de no tener que rastrear los productos. Bueno, les comentaba, en ese contacto, en ese primer contacto con el letrado, en este mail ustedes, a ver, en orden, ¿no? En orden de lo que dice el mail, primero le agradecen el contacto, segundo le sugieren por medios a distancia, realmente a partir de la implementación de la mediación a distancia, son pocos los casos, ¿no? Sí. Que se realizan
de manera física, quizás alguna cuestión de alguna reunión muy numerosa o porque el tema lo amerita, pero en accidentes de tránsito, hasta los apoderados de las compañías, digamos, Prefieren el Zoom. piden a distancia, porque en vez de correr de un lado a otro de la ciudad, la verdad que dio muy buena experiencia. Eso es importante que sepan que, digamos, quien elige que sea a distancia o presencial es el requirente, es el abogado con el requirente, ¿sí? Nosotros le damos, la ley lo dice, es decir, el mediador le tiene que ofrecer, pero si el requirente quiere que sea presencial, por más que nos quede más cómodo, hay que hacerla presencial, ¿sí? Yo, de la primera audiencia. La tiene que elegir el abogado o el requirente. Eso es importante que lo sepan, que la opción es de él. Por eso uno como mediador le ofrece. Puede hacerla a distancia o puede hacerla presencial. A veces, mi caso particular, yo sugiero determinadas que sean presenciales cuando veo la materia de lo que se trata. No es lo mismo, como decía Andrea, un daños y perjuicios, donde si le decimos presencial al abogado de la compañía va a venir distinto. Por esto de que corren y además lo resuelven más fácil. Que si es una división de condominio, que si vos ves que los apellidos se repiten, entonces son parientes, no sé, a mí hay determinadas cosas que en la práctica me doy cuenta que es mejor presencial, porque uno, con todas las herramientas comunicacionales que aprendieron, es mucho mejor, mi experiencia, hacerla presencial, que manejar el tema de internet, que se cuelgue, que por supuesto, ahora les vamos a dar unas técnicas como para poder sobrepasar o explicar qué hacer, pero bueno, es una sugerencia que a mí me funciona. Sí. Sí, la presencia con las partes es otra cosa, pero la verdad es que, a ver, nosotros a través de la implementación de las audiencias virtuales, durante la pandemia no hubo interrupción del servicio. Eso fue importantísimo, porque mientras la justicia estaba paralizada, se vieron muchísimos más casos de acuerdos, porque era la única vía posible, ¿no? Así que en ese sentido nosotros, incluso antes de que se nos autorizara, haciendo un poco de historia, antes de que se dictara la resolución que nos habilitaba a hacerlo a distancia, a través de las reuniones privadas o de alguna manera siempre se continuó con los procesos que estaban en curso o con los iniciados. Bueno, iniciados no, porque no se podía. Exacto. No, pero sí hubo una brecha. Ahí hasta agosto creo que fue que ya se permitió el sorteo. Sí, tal cual. Sí, yo he hecho llamadas por WhatsApp, ¿se entiende? O sea, bueno, pero después eso se los contamos con la audiencia. Exacto. Bueno, para seguir también una recomendación, un punto que yo suelo incluir en el primer mail es una alusión al tema de la prescripción, por cómo opera la mediación con relación a la... me olvidé ponerle en silencio. Es tu teléfono, pero suena lindo. Bueno, yo pensé que era una música que nos ponían de fondo. No pasa nada. Bueno, entonces siempre a modo de consentimiento informado, más si el abogado ya llama apurado, doctora, mire que me llega el plazo de prescripción, siempre como recomendación, hacemos saber cómo funciona la prescripción con relación al inicio de la mediación y a partir de cuándo comienza a correr nuevamente el plazo, sugiriendo que presenten demanda interruptiva. Eso es importantísimo porque es parte de nuestra responsabilidad. Por más allá de que el artículo del Código Civil lo deban conocer todos los letrados, siempre un recordatorio viene bien también porque hace nuestra responsabilidad. Así que bueno, esto que les comentaba entonces, planilla de sorteo, declaración jurada generada en el mediare, copia del DNI y credencial de los letrados, y poder en su caso, ¿no?, que intervengan. Eso lo deben enviar, eso debe enviarlo el abogado previo a la audiencia, no es optativo. Estamos hablando de los requisitos previos que ya le pedimos en el primer contacto para poder avanzar, fijar audiencia y por supuesto llevar a cabo. Ya muchos lo saben, las compañías de seguro generalmente en el primer contacto ya lo mandan, pero bueno, no está mal recordarlo para evitarlos después, porque después también, otra cosa que vamos a sugerir es el tema de tener ya el acta medianamente escrita, ¿sí? Sobre todo si es por Zoom o por cualquier otro medio, porque si no se demora mucho, a veces la impaciencia de las partes, de los abogados, lo que fuere, y bueno, tener todos esos datos
parece una pavada, pero no es menor. Primero tenemos que acreditar que van a venir y todo eso, pero además también para nuestra práctica está bueno. Sí, sí. Con respecto al consentimiento informado, que es muy importante, tengan en cuenta, por supuesto, esta clase es más práctica, como decía, más de ley, de procedimiento, pero bueno, tengan en cuenta los principios, ¿sí?, que establece la ley en el artículo 1, que son importantes que lo sepan, sin perjuicio de que es práctica, al momento del discurso de apertura, cuando Andrea lo desarrolle más, tengan en cuenta que están en el artículo 1 y los deben conocer, ¿sí? Sí, sí. Bueno, cuarto punto, dentro de estos requisitos que nosotros solemos incluir en el primer mail, es, para el caso de que se realice la mediación a distancia, nosotros acompañamos un anexo de declaración jurada que allí es como una declaración, primero una aceptación a la realización de la mediación a distancia, en donde el letrado nos informa celulares, tanto del requirente como suyo, personal, y su mail, porque ahí nosotros vamos a tener que comunicar nada más ni nada menos que el acceso a la audiencia, ¿no? La comunicación de la audiencia y los datos de ingreso. Claro, eso también. Generalmente en el requirente, en la declaración jurada, ponen estudio jurídico ¿se entiende? Bueno, ese no es el mail personal del requirente. Entonces, cuando ustedes lo detectan, lo que tienen que hacer es mandarle un mail y decirle, doctor, es necesario que usted me indique el mail de no tiene. Bueno, ahí estaba, pero bueno, en realidad nosotros debemos notificar al requirente, además de obviamente al requerido, sí, al requerido, ¿no? Pero el requirente, que uno cree que no, porque en realidad uno habla con el abogado del requirente, no, al requirente hay que notificarlo. Y se puede notificar por mail. Eso también es importante. Exacto. Antes, versión papel, antes de la pandemia, antes de que se nos autorizara hacer esto por mail, usualmente venía el requirente con el papel, declaración jurada, planilla de sorteo, y nosotros le hacíamos firmar una planillita en donde designábamos la audiencia y el letrado firmaba y se comprometía a transmitir, a notificar al requirente. Hoy eso, con el tema de la facilitación del celular y del mail, sucede también que los letrados muchas veces incluyen su mail, pero en ese caso, Claro, bueno, nosotros estamos notificando al mail que ellos constituyeron. Y generalmente te hace ruido cuando dice estudio jurídico, ¿no? Claro. Entonces estás diciendo como el requirente. Entonces, yo le mando un mail, doctor, y generalmente te lo ofrecen de nuevo, o te lo denuncian, porque en realidad es a los efectos mandarle la cédula, ¿sí? No es que uno se le va a poner a hablar de nada que no tenga que ver con solo enviar la notificación de la audiencia. Perfecto. Bueno, y quinto punto, gastos, ¿sí? Gastos, y bueno, y ahí van a tener el anticipo de honorarios, los aportes correspondientes, y además los gastos de notificación para el caso de que optara por algún método oneroso, ¿no?, de notificación, como es la carta documento, exacto. Entonces ahí ustedes, por eso les digo, mi recomendación siempre es, como a veces es un punto de conflicto inicial y nosotros como mediadores tenemos que ser puentes y facilitadores, ¿no?, de que el proceso avance y que sea digamos, de la manera más cordial posible. A ver, les cuento un poco, cuando se implementó, quizás aquí en La Plata, el tema del pago del anticipo, quizás en otros departamentos judiciales ya se cobraba desde el inicio, como apertura de carpeta, en ese concepto, pero era, a ver, la diferencia es que antes era un gasto que era para el mediador, no acá en La Plata, acá nunca se cobró, pero a partir de que nos habilitaron a cobrar un IUS de anticipo, se toma a cuenta de los honorarios definitivos, ¿sí? O sea, no es apertura de carpeta, no es un gasto más, sino que es a cuenta de lo que en definitiva después nos corresponde. Un IUS arancelario. Un IUS arancelario. Exacto. Más el aporte. Más el aporte. Porque cada vez que nosotros percibimos honorarios debemos pagar el aporte, así que más el aporte. Exacto. Y bueno, y después ahí ustedes, por supuesto, van a ofrecer los modos de notificación que van a tener. Ustedes van a ofrecer, y a ver, nosotros tenemos un catálogo que puede ser carta documento, cédula por mandamientos, una cédula ad hoc, ahora vamos a hablar de cada una de ellas, o dice por acta notarial. En mi historia desde 2012 nunca notifiqué por acta notarial, pero está
establecido como un modo de notificación. Más allá, obviamente, de la notificación al requirente que ya hablamos por mail, ¿no? Que está habilitada. Bien. No así al requerido. ¿Se entiende? El requerido por mail no lo podemos notificar. Exacto. No es válido. Eso, ¿sí? por eso, claro. Ah, perdón. No, yo no, me no, adelanto. no. Que aclarábamos, salvo el caso de Claro, notificación al requirente, sí. que estamos habilitados por mail. Pero bueno. Sí, yo a veces aclaro, por ahí cosas que se dan por sabidas, pero bueno, digo, por las dudas, si llegan a denunciar, porque a veces vienen y dicen, no, pero tengo el domicilio electrónico. No, o sea, no se Notificación puede. Sí. fehaciente. Preguntando, A ver. el concepto aporte sería 10% de los sí, claramente. Sí, exacto, gracias. Sí, Muy el bien, 10%. muy atento. Entonces, bueno, con respecto a los modos de notificación. Ahí nosotros tenemos, a ver, ventajas y desventajas de cada uno. Carta documento, onerosa, pero rápida, y 2 días, fehaciente. 2, 3 días, tenés la... Claro, la uno puede respuesta. fijar audiencia en 10 días y estamos bárbaros. Entonces, método fehaciente, y esto, a ver, parémonos en el lugar del mediador. El mediador es responsable de notificar, ¿sí? Salvo que sea en extraña jurisdicción, en donde es el letrado del requirente quien va a tener que diligenciar la cédula. Pero supongamos que estamos dentro del ejido de La Plata, entonces el responsable es el mediador. Método fehaciente, yo tengo carta documento, que es onerosa, o cédula por mandamientos. Entonces, es fehaciente, gratuita, pero es lenta. ¿Sí? Estamos hablando de mínimo 30 días hábiles. Y esto es importante y lo tienen que, digamos, sopesar ya desde el momento cero, porque si el abogado ya viene apurado que necesita la audiencia, y bueno, es carta documento o cedulador. Ahí pasamos al tercer. Perdóname, Sí. antes de que sigas. ¿Por qué fijar con tanto tiempo? ¿Por qué es importante saber cuánto demora cada medio? Porque nosotros, claro, debemos notificar con 5 días hábiles antes de la audiencia. ¿Para qué? Para que pueda ejercer su derecho de defensa, para que pueda venir con abogado, después veremos qué pasa así. Pero por eso es importante. Si ofrecemos la cédula por mandamientos, yo más o menos 25 días, más o menos, ¿para qué? Para garantizarnos de que va a venir la respuesta de si está o no notificado. Pues eso también es importante. Uno tiene que tener la información antes de la audiencia. Por ejemplo, no se notificó, entonces la referencia de mandar un mail, doctor, no se notificó, como para también evitar ustedes moverse para la audiencia, lo que fuere, ¿no? Por un tema de ser prácticos también con la otra parte. Pero bueno, por eso es, por el tema de la notificación, que tiene que estar 5 días antes de la audiencia, 5 días hábiles antes de la audiencia. Eso también es muy importante, porque si no, no se puede celebrar. Exacto. Y después, bueno, cédula ad hoc con las particularidades, ¿no? Cédula ad hoc, a ver, tenemos muchas posibilidades. Ustedes en el Mediare, cuando generan la notificación, o sea, ustedes registran la audiencia y ponen generar notificación. Más allá del método elegido, el texto siempre va a ser el mismo, pero después el sistema les da una opción de imprimir cada uno. Cuando ustedes lo imprimen como cédula ad hoc, la particularidad que da el sistema es que lo imprime con un código QR que certifica la autenticidad. Durante la pandemia nos brindó un beneficio invaluable, que es que nosotros podíamos firmarlo con firma electrónica. Nosotros, digamos, descargábamos el PDF, firmábamos con firma electrónica, se lo enviábamos por mail al letrado, el letrado imprimía y ya lo podía diligenciar, me lo informaba y la verdad que fue maravilloso, ¿no? Siempre firma electrónica, no firma digital. Firma electrónica es la que nos permite certificar, bueno, la autoridad de la cédula ad hoc. Bien, respecto de... Sí. Perdón, ¿el mediador puede ser un autorizado para notificar el cédula ad hoc? Sí, Podés, sí. pero bueno, si asumís, por ejemplo, no sé, es una compañía aseguradora que te queda cerca, que vos no tenés inconveniente y querés dejar la cédula, no hay ningún inconveniente. Es como si vos notificaras personalmente al requerido. Sí puede. Exacto. Es una Yo diligencia. no lo sugiero. Yo, personalmente, no hay ninguna prohibición. Pero no quiero cargar con la responsabilidad, ¿se entiende?, de notificar sobre todo al requerido. Yo no lo sugiero. Bueno, sí. Si es una compañía de seguros es distinta, porque es una mesa de entrada, va, sella,
Pero bueno, tiene toda una carga también notificar, no es algo menor notificar bien al requerido, ¿sí? Porque, bueno, por todo lo que nos puede traer, no es que va a plantearnos la nulidad si uno lo hizo bien, ¿sí? Pero yo prefiero mantenerme más imparcial con respecto. Es una sugerencia mía, ¿eh? Es por cómo yo Claro. yo prefiero no hacerlo. Más que nada para no tener la responsabilidad, ¿no es cierto? Claro. En este tema de las cédulas ad hoc, a ver, teníamos como desventaja que no es un método fehaciente, no está interviniendo un oficial notificador, está autorizado el letrado del requirente, que muchas veces quizás no tenga muchas ganas de notificar, y bueno, pero asuma el compromiso. Entonces, uno en el cuerpo de la cédula lo faculta personalmente al diligenciamiento. No me importa si lo lleva un empleado, pero quien debe firmar el informe es él, ¿sí? Es el responsable. Entonces, debe traerme la cédula informada circunstanciadamente, que en tal día me presenté en tal lugar, que recibió la cédula fulana de tal, que firmó o no firmó. Y a partir de ahí pueden pasar dos cosas. Si es una compañía aseguradora y puso el sello, bueno, no hay ninguna duda, no es fehaciente, pero está el sello, Claro. ya está acreditado. Ahora, si es una persona particular, física, y me dice, no firmó la cédula y no se presenta, ¿ustedes los darían por notificado? No. Si no firma y no viene, si no firma y viene, ya está, no hay discusión, certifico su identidad con el DNI, no hay ningún problema. Entonces, siempre tener esos cuidados con la DOC. Yo sugiero siempre, si se presenta, y más, a ver, muchos letrados ni siquiera la mandan antes de la audiencia. Entonces yo me encuentro que estoy en la audiencia, el requerido no viene, no me trajo la cédula, me dice, sí, yo se la dejé, bueno, certifico, dejo constancia que el letrado me informa tal cosa, sin perjuicio se le sugiere optar por un método, fijar una nueva audiencia y optar por un método fehaciente. Si no quiere abonar la carta de documentos, será por cédula por mandamientos, ¿no? Pero bueno, el problema que sí. tenemos ahí es que nosotros con un plazo para llegar adelante de la mediación. Sí, Realmente tenemos 30 días hábiles para notificar, Sí. como en contra del plazo que tenemos. Sí, Después exacto. había un grupo de prórroga. Sí, sí. De hecho, el sistema te permite, cuando vos querés fijar audiencia, la querés fijar fuera de fecha, uno pone, te abre una ventana y uno pone, yo lo pongo, que es atento que se notifica por la oficina de mandamientos, y siendo el retraso, a pedido de parte, Claro. se fija y te habilita a poder hacerlo. Exacto. ¿Entiendes? Hay como un candadito que uno destraba poniendo el motivo de... El motivo de Sí. por qué. Regarta documento, la firma mediador y la envía al mediador. Sí. Exacto. Y bueno, Ahí está asumiendo el compromiso de sí. Claro. del mediador. No es que no lo quiera hacer, no, no, lo que yo no quiero asumir es la responsabilidad en cuanto a diligenciarla. Distinto es, tanto la carta documento como la cédula, como la DOC, la firma y la confecciona el mediador o mediadora. Sí o sí. No hay una firma, y yo sí asumo la responsabilidad de fijar la fecha, de fijar la hora de la audiencia, ahí le transcribo todo, bueno, me estoy adelantando, pero le transcribo todo para poder conectarse por Zoom, si fuese por Zoom, o el domicilio de mi estudio, ¿sí? Yo no es que no me quiera hacer, yo soy responsable, ¿sí? No quise... No, en la práctica el letrado sabe que o paga la carta documento, claro, o lo hace por mandamientos que tarda mucho, o él asume... y lo hace él. Exacto. Yo como sugerencia yo les sugeriría que ustedes no asuman esa carga aún más de diligenciarlo. Había una época, quizás cuando, bueno, antes de la pandemia, que por ahí muchos estudios de mediadores tenían gestores, entonces Sí. se ofrecía el servicio. Si usted Yo quiere tenía. ad hoc del estudio, bueno, sale tanto. Digamos, es un costo que lo asumen, quizás menos que la carta de documento, pero bueno. ¿Qué les iba? Aclarar, Sí. está en la jurisdicción de todo lo que exceda la notificación de la Oficina de Mandamientos de la Plata. Exacto. Por ejemplo, que hizo el Senado. Exacto, eso les iba. Bueno, todavía no se habilitó la posibilidad de que nosotros libremos la cédula y la mandemos digital. Eso sería ideal, está A la pedido, oficina. pero todavía no. Todavía es papel, la firmo, se la entrego al letrado, el letrado la lleva a la oficina.
debe esperar que se diligencie, después retirarla antes de la audiencia y mandarme escaneada la constancia. Exacto, exacto. Todavía no se habilitó que puedan hacerlo así. Cuando hacen las preguntas, las tenemos que replicar porque no nos escuchan ustedes. Perdón. No importa, para que lo tengamos en cuenta. No, había preguntado dentro de qué significaba, digamos, la extraña jurisdicción, que es, por ejemplo, Ensenada, Berizo, Berizo, Saladillo, Punta Indio, Saladillo, todas esas generalmente. Debería escucharse, pero bueno. Bueno, bien. vamos viendo. Por ejemplo, Villerizo, Esquivel, esto está dentro de la dirección. Exacto. Nosotros también, porque todo alcance lo llama bien. El alcance de la oficina de mandamientos, por ahí los podemos mandar y es gratuito. Y una cosa importante, bueno, en cuanto a la forma de diligenciamiento de cada uno, la cédula de mandamientos se deja acá en el centro de mediación. Uno la deja, ellos, las chicas de acá del centro, la ingresan en el sistema. Cuando mandamientos la devuelve a nosotros en el sistema, nos aparece que devolvieron tal cédula para que nosotros la pasemos a buscar. O sea, en ese sentido, hasta el mediario nos ayuda a no tener que estar pasando para saber si está diligenciado o no. Pero es igual que pasa al Estado, o sea, si ustedes tienen Berizo del Senado. Es igual que- Papel, después tengo que ir a buscar papel. Exacto. Sí. Exacto. Cuando es por oficina, es en papel. Exacto. Después, carta documento, tenemos otra posibilidad. ¿Tenías alguna duda? ¿Te quedaste? Cuando es Berizo, ¿la enviamos electrónico? Sí, ahora, pero el mecánico de acá es como era antes. No, nosotros no. Nosotros no. Cuando sos abogado, sí. Como abogado, hoy sí que mandás. De Berizo, de Senado, obvio podés mandar, pero con esta mecánica no. Directamente papel. Es papel, sí. Todavía Te lo no. mandan a tu mail, yo lo imprimo y lo llevo a la oficina de mandamiento de Berizo. No, Eso no se puede. es papel. ¿Por Por qué? eso. Sí, Pero no lo Ustedes me puedo mandan- mandar por mail. no, porque no puede estar firmada con firma electrónica. Entonces, Ustedes la imprimen o la hacen por la oficina de mandamientos para. vos generás, yo soy abogado. Vos la generás. La tenés que venir a buscar a mi estudio, O o te yo la te la dejo dejo acá en el centro y vos la venís a buscar al centro. La retirás y la llevas a la oficina de Berizo. Así es. Algunos, viste, que han comentado en el grupo que algunos. Entonces ellos notifican a ustedes o no tampoco. No. Volver Hay que ir a buscarla. volver, y ahí sí la dejamos en el estudio o en La acá. adelantan escaneada. Claro. Pues la adelantan escaneada. Sí, sí, la dejan- dejan. Exacto, exacto. Después, por ejemplo, carta documento, en la pandemia tuvimos la posibilidad también de registrar firmas, sea Andreani, sea Correo Argentino, OCA, bueno, en eso se está. Andreani fue por ahí el que Más. arrancó, digamos, con este tema de la registración, de que varios mediadores lo que hicieron fue registrar firma, entonces uno genera la carta documento, Andreani le imprime remota, ya con la firma certificada y la diligencia. Ideal. Bien. Si funciona el sistema, ideal. No funciona muy bien. Bueno, Pero bueno, Después, claro. es un problema de. después tenemos, bueno, Sí. ahora vamos a habilitar con Correo Argentino y eso, también tener esa posibilidad, pero lo que les quiero decir, si no tienen esa posibilidad de hacerlo remoto, también es papel, se imprime, se firma, se sella, se deja en el correo y después. Acá también lo pueden mandar, pueden pagar acá Correo Andreani, que tiene un Exacto. descuento para los abogados, ya lo conocen, y la envían las chicas del centro. Exacto. O sea, se paga, le llevan el comprobante, le llevan las tres copias de la carta de documento y ellas las envían. Por supuesto que la pueden dejar en cualquier sucursal. Obvio. Pero bueno, Pero tienen acá bueno, el si servicio. están por acá y les queda cerca. Bien, eso, entonces, mandamiento ya lo comentamos, el tema de la diligencia, bueno, y de la DOC también, que se le manda firmada y sellada, hacía la aclaración del tema de que las cédulas ad hoc se firman con firma electrónica, a diferencia de las actas, que sí o sí deben ser o firma hológrafa, puño y letra, o firma digital. Eso por el artículo 288 del Código, ¿no? Del Código Civil y Comercial. Eso no lo confundan porque no estamos habilitados a firmar actas con firma electrónica, sí con firma digital. Bien, le mandamos al mail. ¿Puedo hacer una Entonces, consulta? ese mail en el que detallamos todos los gastos, ¿qué ocurre después? Una vez que nos envían toda la documentación, esto es un tip práctico por si les sirve, yo suelo, ya que me mandan todo escaneado, informatizado, digamos, yo suelo generar en Google Drive, me hago una carpeta por cada mediación y voy incorporando todos los archivos, entonces los tengo en una nube
y esté donde esté, tengo toda la documentación que tengo que consultar, porque si no me queda, digamos, en una computadora fija y si estoy desde otro lugar no puedo acceder, ¿no? Entonces, una cosa práctica que sirve muchas veces. Bueno, cuando el letrado ya nos envió todo lo que le pedimos, ya estamos en condición bueno, con los gastos y todo, ya estamos en condiciones de fijar audiencia. La audiencia la vamos a fijar teniendo en cuenta esto, el modo de notificación que hayan seleccionado, ¿sí? Para no quedarnos ni cortos ni largos con los plazos. Para que hay una pregunta, Sí. ¿qué tendría que...? No, ahí se habilita ella y puede preguntar. Ah, bueno, habilitar, Mayra, si querés. Hola, ¿me escuchan? Perdón. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Espera que no te Espera un escucha. segundito que no te escuchamos. Quería decir, antes que continuemos, después le decimos lo del use y el si vienen con beneficio, lo que dice la Eso quería normativa. preguntar. ¿Viste? Bien, sí, ahora lo decimos. A ver, Mayra, ahí. A ver, Mayra, Hola, ¿se escuchan? escuchamos. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Con respecto al tema de la notificación, siempre es la elección está a cargo del abogado, bueno, del requirente, de la parte requirente. Si viene y establece que quiere hacer una notificación y que lo autoricemos para que la realice él, una notificación ad hoc, y dijimos que no es una notificación fehaciente, ¿ahí tendríamos que tener algún especial recaudo con respecto a la prescripción, o solo alcanzaría con informarle en el mail que, atento a que no va a ser considerado un modo fehaciente de notificar, debe presentar demanda interruptiva? ¿Sería así? No. Ahí estamos confundiendo dos cosas. La prescripción es, digamos, la prescripción de la acción. O sea, a mí me Sí. está cortando el plazo. Y supongamos que el plazo es de 3 años, hablemos del código nuevo. Y transcurrieron 2 años y 10 meses y 11 meses y ya estoy ahí pisando la prescripción. Cuando uno sortea, la prescripción lo que va a hacer es suspender la mediación y después cerrada va a continuar corriendo el plazo. Entonces, yo me arriesgaría como letrado a que me estén, porque por un tema de que rige a partir de la notificación y eso, que nosotros libramos, entonces, yo no me arriesgaría a... por un tema de responsabilidad, yo señalaría de que pidan la demanda, presenten la demanda interruptiva, de esa manera el letrado se queda también por una responsabilidad profesional del abogado, ¿no? Claro, porque en realidad el Código Civil dice por expedición de la notificación fehaciente. Si la ad hoc no va a ser fehaciente, ni siquiera va a suspender, técnicamente hablando, según el Código. Entendido que iba, A eso va mi que iba- pregunta por ahí más puntual. Sí. A ver, yo vuelvo sobre esto. Yo le indicaría que presente la demanda interruptiva y de esa manera nos quedamos tranquilos. Pero sí, obviamente, si no va a presentar la demanda interruptiva y necesita interrumpir con la prescripción, sí, va a tener que optar por carta, documento o mandamientos. Bien, y Igual es todo sugerencia, porque digamos, el dueño de hacer todo eso es el abogado. Tengan también bien en claro que nosotros somos directores del proceso, no somos dueños de lo que está muy bien, lo que dice Andrea, de advertir, pero que el abogado lo que quiera, ¿se entiende? Tiene su libertad, yo no lo puedo obligar a hacer algo. Tengamos bien en cuenta ese tipo de intervención también como mediadores o mediadoras, ¿sí? Nuestra función es dentro de todo lo que tiene que ver con las notificaciones, que somos responsables de lo que notificamos, de las audiencias en sí, del proceso de mediación. Ahora, lo que el abogado o la abogada quieran hacer con respecto a la demanda interruptiva, está bueno sugerir, pero queda hasta ahí, ¿sí? Supongamos, no, pero yo quiero que sea ad hoc. Bueno, doctor, la hace ad hoc, ¿se entiende? Claro, y No. además por un tema, a ver, si yo mando una carta documento, yo sé que cuando la ingreso figura la fecha de ingreso. Si yo la mando por mandamiento, que es el otro método fehaciente, yo la ingreso acá en el centro y les voy a tirar la responsabilidad de las chicas de que lo ingresen en mandamientos y que el cargo y qué sé yo. Es un poco, estamos hablando de casos No así son jugados. no va a pasar, pero bueno, está bien verlo. Pero por eso les digo, yo no me... Más por todo, a ver, más porque el Instituto de la Prescripción con relación a la mediación en capital funciona de una manera, en provincia funciona de otra, entonces, y también por cambios normativos, ¿no? Entonces yo diría, yo no me arriesgaría a estar jugando con la suspensión con el método fehaciente, ¿no? De la notificación. Sí, Perdón, para aclarar, porque estamos tocando como paralelo. ¿En Sí. qué momento se suspende el curso de la ejecución? ¿Cuál es el acto que lo suspende?
Claro. La notificación. Sí. Cuando uno libra la carta de documento, pero ¿en qué momento se suspende? A partir del ingreso de la notificación al requerido. A La partir notificación del fehaciente. libramiento, de la notificación Cuando uno fehaciente. envía la carta de documento, no desde Vamos. que lo notifica. No, cuando se No, notifica al requerido. Espera, vamos a leer el artículo. Vamos a leerlo bien, pero Entonces la carta de documento puede ser conocido de domicilio y que está notificado. No piensa el cómputo de la petición, ¿verdad? Es que acá no me está. no hay notificación fehaciente. No, eso se notifica ahí. Yo no, ahora Perdón, estoy dudando, perdón. no, porque ahora me estoy dudando. Perdón, sí está requerido. Si es algo, sí, el tema es cuando no. Ah, bueno. El tema es cuando El no. creador puede generar Sí. notificación paciente. No estoy pudiendo abrir acá el. ¿Te quedaste el sin artículo. internet? Bueno, vamos a Sí. buscarlo. Sí. Abrió, por eso se lo incluyo en el, ¿viste? Se lo incluyo en todos los mails. Lo tengo. Porque, bueno, una vez que lo tuvimos que plantear también en Capital y por los cambios normativos, va teniendo, por eso les digo, si ustedes me preguntan a mí, yo nunca me arriesgaría a, ya les leo el artículo que lo tengo acá, un segundito. Ahí está. A ver. ¿Lo encontraste? Estoy buscando, a ver. Acá está. Bien. Acá, por ejemplo, el párrafo que nosotros introducimos es: preventivamente recomendamos, para el caso de encontrarse próximo al vencimiento del plazo de prescripción, que más allá de cursar la mediación, se sirva a interponer demanda interruptiva a esos fines. Ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 2542, que es el que se aplica del Código, que establece suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente, por eso les decía desde el ingreso de la carta de documento, por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. La prescripción se suspende desde la expedición por medio de la comunicación de la fecha de audiencia o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los 20 días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Bueno, 2542 del Código Civil. Agéndense eso, y es eso, 2542. bueno, tampoco es muy clara. En este caso, sí, la expedición es sí. Manda la carta de documento, más allá Por de- medio fehaciente de comunicación de la fecha de audiencia de mediación o su celebración. Lo que ocurra antes. Bien. ¿Podrían, Sí, se puede solicitar si pueden aclarar un poco el tema del acta y del artículo 288 que mencionaron? De cómo es si la firma lleva firma, cuál es válida. Claro, sí, ¿verdad que no te puedo ver? las ¿Qué dice actas, ahora? Ahí está. Ah, sí. ¿Por qué no veo quiénes hablan? Soy yo que toco cualquier cosa. Regresar a la reunión, está bien. El botón ese que dice regresar a la... Ay, perdón, ¿dónde? lo tenés allá tras el video. No, mirá, se me fue ahí. tema actas. A ver, y... No. Está chiquitito. Bueno, quería leer el artículo porque, Sí. como Ahí dice, seguimos de con la tu pregunta. comunicación fehaciente, a ver, como la prescripción corre contra Silvia, el ahí está. requerido, para interrumpir a su respecto, sería desde que yo ingreso la carta de documento para notificar. O, ¿Sí? o emitís en el correo. Claro. O la presentás en el correo o la envías al correo. Exacto. A partir de esa Del cargo, el sello. Ahí El sello. El contrato pone fecha de que ellos Claro. recibieron, más allá de cuando Por eso, claro, por es. eso les digo, si yo estoy corriendo con la prescripción fehaciente, carta de documento, pague, doctor, porque no me queda otra. Si usted no quiere presentar la demanda interruptiva, yo no me voy a arriesgar porque yo no voy a tener el sello de mandamiento, yo la dejo en el centro. Ahora, muchas ¿Cómo veces hago? el mediador Yo no corro. toma conocimiento fehaciente de todos los hechos. Porque también ahí
El problema no juega esto de querer darles una mano con el tema de Por los eso- minutos otras veces. Por eso yo les digo, Sí. por eso yo les digo de incluir este artículo es importantísimo, porque el letrado a veces nos cuenta que está sobre la prescripción y otras veces por ahí se lo comió. A mí me ha pasado de, por ejemplo, que vengan con un tema de vicios redivitorios. El vicio redivitorio hoy en el código tiene una prescripción muy breve, 3, 6 meses, de acuerdo al caso. Entonces, me tocó que el abogado desconocía eso. Yo le digo, doctor, ya. ¿Cuándo? Y bueno, nos pusimos a sacar cuentas, digamos. Por eso les digo, desde el contacto, desde el primer contacto, en el mail yo incluyo ese artículo, abajo pongo un anexo normativo, apéndice normativo le pongo, y le pongo el artículo 31 del anticipo del decreto 600, para que tengan fundamento del por qué solicitamos eso, y el 2542. Nosotros después les podemos mandar este modelo ya cuando empiecen a ejercer. Perdón, ahora Y Silvia nos ya te faltaba el tema del contestamos. acta, sí, Sí, sí. pero antes del anticipo quería decirles qué pasa si, porque suele pasar en la práctica que no quieren pagar el anticipo del IUS previsional, y alegan, por ejemplo, beneficio de litigar sin gastos. Bueno, el decreto establece que tiene que tener sentencia firme de beneficio de litigar sin gastos. O alegan también la ley de defensa del consumidor. Bueno, a ver, María Inés Canesa, es partidaria del acceso a justicia, entonces para mí, María Inés Canesa, trato de, por ejemplo, no me lo quieren pagar, llamo, que esto también es una práctica tuya, llamar al colega, explicarle, decirle que es nuestra tarea, de una manera, es mi manera, ¿sí? Sí. Pero en realidad, porque yo María Inés Canesa no quiere denegarle la justicia a nadie, el acceso a justicia a nadie, ¿sí? Pero es muy, sí, hay fallos, Sí, hay fallos. el cobro compulsivo, de alguna forma, ya que nos autorice normativamente, puede llegar a generar un impedimento de acceso a la justicia. Claro, lo que pasa es que esas situaciones se generaron a partir de situaciones puntuales de conflictos entre el letrado y el mediador. Si ustedes me preguntan a mí si yo he peleado con alguien, yo Yo les no. digo nunca. Me han pagado Nunca. todos. Doctor, alguno que por mail, por eso insisto, en el primer llamado, no se pongan a hablar de mándeme esto, mándeme lo otro, primero porque no se va a acordar de lo que le tienen que mandar, y segundo porque ya cuando le hablen de un use, de anticipo y de qué sé yo, van a entrar en una discusión quizás que no corresponde en ese momento. Entonces yo le informo todo por mail. Una vez, si tiene algo para decirme, doctor, mire, el tema es así, nosotros en realidad, a ver, el servicio de mediación es un servicio digamos, privatizado. Nosotros no percibimos un sueldo del Estado ni nada, y tenemos gastos en nuestro estudio para solventar, digamos, todo el funcionamiento del estudio. Entonces, es una cosa lógica que se nos permita cobrar el IUS. Entonces, volví a esto, a siempre el trato cordial con el letrado. Mi experiencia siempre fue buena, incluso cuando me dicen del tema del beneficio, doctor, yo no tengo ningún problema, tramítelo tranquilo, y después cuando lo concluye me avisa, salvo que, bueno, yo le pregunto a mi cliente a ver si quiere esperar o no, y por ahí no quiere esperar, entonces lo abona, pero nunca me ha pasado de entrar en conflicto. Los casos en que han entrado en conflicto son los casos de la jurisprudencia de... A ver si entendí bien. Estaba diciendo que en el caso que tengo un beneficio de trámite... Estás parafraseando. Muy bien, ya estás canchero. Bueno, a ver si lo entendí bien. A ver si lo entendí bien. Vos estás diciendo que en caso de que algún colega le plantee que tiene un beneficio de llevarse el trámite, le planteas que de alguna forma no inicia la mediación hasta tanto no concluya el beneficio, o la mediación la llevan adelante igual. ¿La audiencia se va a llevar a cabo o no? Claro. Yo la llevo a cabo, Sí. pero es una cosa Sí. personal. Sí. En realidad, el decreto tienen que saberlo, y así es como tienen que... Habla de sentencia firme del beneficio de litigar sin gastos, para no pagar el IUS previsional. Pero yo tengo o sea, hago todo el intento, ¿se entiende? Primero se le comunica, después él me dice no, entonces yo lo llamo, le digo, doctor, le comento cómo es el tema, bueno, y a mí no me ha pasado nunca, pero creo que mi manera de ser, yo no dejaría a una persona que quiera acceder a la justicia por no pagarme el IUS. Dejo asentado, por supuesto también esto en el acta ahora con Silvia, pero tiene que quedar asentado en el acta si se percibió el anticipo de honorarios, ¿sí? Y más el aporte, como si no se percibió.
Eso forma parte del cuerpo del acta, sí. Perdón, estamos hablando mucho. ¿Qué pasa en caso de que, a ver, también es facultad del mediador, no es el caso de esta penalidad, pero pongamos supuesto que el mediador plantea que no percibí el IUS, no hay un beneficio de quedarse en acta con entidad firme? No hago la mediación. ¿Esto se toma como haberse rehusado a intervenir en una mediación? Para rehusarte de intervenir es cuando llega con plazo, los 3 días de sorteado, Sí. el abogado o la abogada tienen 3 días para traerte toda la documentación. Si ella no te o él no te trae eso, vos podés rehusarte, ¿sí? Rehusar a llevar a cabo la mediación. Eso le implica que vos después, el abogado o abogada, tiene que ir a un nuevo sorteo. Ahora, vos me decís, ¿esto implica rehusarte? En realidad, la ley dice que el decreto, en realidad, vos te podés rehusar si no viene en ese plazo. A ver, no viene en ese plazo y no te quiere pagar el IUS, es como que estás amparado. Pero no porque no te quiera pagar el IUS, vos estás amparado por la ley. ¿Se entiende? Sí. Eso es una interpretación mía, pero por mi manera de pensar el acceso a justicia desde la mediación. Sí. Yo incluso Es controversial. Sí, Y bien. cada uno puede, dentro de lo que es la ley, puede hacer lo que le parezca, obviamente. La ley, el decreto dice sentencia firme de beneficio de litigar sin gastos. Si lo de beneficio por ahí más claro, la defensa del consumidor, yo hago mucho defensa del Es consumidor. muy... He hecho mucho con mediación. Creo que el 95% de las mediadores me han aceptado el no pago, el anticipo. Algunas se han puesto muy firmes. He tenido que judicializarlo. Tengo declaración de gratuidad en primera instancia. Tengo declaración en cámara. Y bueno, yo entiendo que en lo que es defensa del consumidor, porque yo a mis clientes, si yo le digo que ya tiene la gratuidad... Es de orden no le público puedo- la ley yo de se le dije defensa al del mediador, consumidor. si no tengo parte, yo como abogado, Muchos abogados lo del hacen, ¿eh? requerente, yo tengo que pagarte a vos el anticipo que entiendo que te corresponde, porque aparte yo le digo, a la mayoría le digo, técnicamente no soy mediador porque no estoy inscrito en él, pero lo soy, Sí. avalo la accionar de la mediación. Le digo, pero entiéndame, digo que lo tengo con eso en mi bolsillo. Porque a mi cliente le digo que justamente al ser consumidor va a ser un proceso gratuito para gratuito. él. Entonces ahí es donde digo, bueno, ahí esa cuestión. Lo de A mí beneficio me parece que sí, digo, debería estar claro, mejor dicho, está claro de que tiene que ser mediante declaración. Entonces ahí, Sentencia firme. Sentencia Sí, también firme. está el beneficio litigar provisorio que uno obtiene sin sentencia. Pero bueno, claro, igualmente el decreto, ustedes tienen que saber esto. El decreto después en la práctica verán cómo lo van usando. El decreto habla de sentencia firme con beneficio de litigación. Después queda cada uno en lo que quiere hacer dentro del proceso de mediación. Sí. Te iba a decir con respecto a la ley de defensa del consumidor, pero ahora se me fue. No, yo he tenido casos que yo digo, esto entra por defensa del consumidor y sin embargo me pagan el IUS. O sea, he tenido suerte, o es la manera también, uno cuando se planta de una manera, es distinto que cuando va al choque, que además estamos formados nosotros como mediadoras y mediadores justamente para... Exacto. ¿no? Vamos a eso. Uno, a ver, se puede enojar, pero en privado. Después neutraliza y el mensaje que transmite siempre es cordial. Uno Claro. no puede ir al choque, porque uno tiene que, a ver, si uno empieza peleando con el letrado, imagínense en la mediación lo que va a hacer. O sea, Va en contra de los principios, de todo lo que uno busca con la mediación. y el tema de rehusar la mediación, al menos yo nunca he rehusado, más allá de que me notifiquen después del plazo, entiendo que para mí no tiene sentido, porque Yo es no lo hago. ocasionarle al letrado que pierda tiempo, tiene que ir a resortear, no le encuentro mucho sentido, pero 3 días para las cosas. Por mail. el 80, sí, pero Tenías que ir al estudio, pero eres por mail. ¿cuántos puntos? Sí, 70%. no cumplen mucho. No, les iba a decir algo con respecto... Bueno, Nos se me quedó fue. pendiente el tema de las actas. Sí, Silvia, querías decir, perdón. Nos Sí, adelantamos sí. con las actas. Por el artículo que habían mencionado 288, no les comprendí bien cómo tiene que estar firmada el acta. Bueno, el acta tiene que estar firmada o por firma hológrafa, que es la puño y letra, más sello de mediador, o con firma digital, la firma nueva que nos dio la Corte. Viste que teníamos tuvimos dos Sí. toques en una época, o sea, primero tuvimos uno y después tuvimos que cambiarlo por orden de la Corte. Sí. Ese se certifica
quién es el que hace el documento. Ese último token nos sirve como firma digital. Hay una forma fácil de hacerla, que es abriendo con la... miren, con Foxy Reader. No, Sí. pero es bárbaro. Es decir, ustedes tienen el acta, ¿no? El acta sale como PDF. Ese PDF entran por Foxy Reader y ponen colocar firma. Ponen colocar firma con proteger firma. firmar y certificar. Tienen el token ya puesto, ¿no? Entonces ponen proteger firma. Proteger, firmar y certificar. Bueno, firmar y certificar, lo aprietan y aparece nuestra firma ahí, es bárbaro. Y eso ya se vuelve a guardar una copia con nuestra firma. Ese acta es válido para que, para el cierre, para que puedan iniciar la acción judicial los abogados o las abogadas. El acta de cierre. Lo mismo podemos hacer con el acta de audiencia. Y dos Bien. recomendaciones. Cuando en el Foxit ustedes tienen una opción, además de ingresar para firmarlo, tienen una opción que es máquina de escribir. Esa opción está muy piola, claro, para poner, porque el tema es así, cuando el acta se firma sin acuerdo, lo puede suscribir directamente al mediador. Yo estoy mirando para acá, Sí. pero porque la estoy mirando a la pantalla. Y bueno, Sí. tendría que... uno la firma simplemente el mediador, cuando no hay acuerdo. Cuando hay acuerdo, bueno, hay dos mecanismos, ¿no? Yo recomiendo siempre firma presencial, más ahora que ya hay apertura, no tiene mucho sentido hacer esa circulación de actas y qué sé yo, bueno. Pero cuando el mediador, digamos, hace un cierre sin acuerdo, con la sola firma del mediador ya estaría Sí. cumplimentado. Bien. Vamos a tener que meterle un poquito de pata. Bien. Una ¿Qué? cosa importante, no quiero olvidarme, es cuando ustedes firman, hay una opción que dice bloquear documento. Cuando el mediador firmó, tiene que bloquear el documento para que no haya adulteraciones Gracias. posteriores, Claro. cambios, etc. ¿Sí? Pero con Bien. la firma del token que vos tenés ahora, nuevo, digamos, después de que hicieron el cambio desde la corte, Se va a esa poder. es la que te sirve. O la firma holográfica también. Bien. Mucha gente por ahí no usa el token o es mediador pero no es abogado, entonces, bueno, se imprime, se firma holográficamente, se pone el sello y eso se hace un PDF o se saca una foto y eso también se le puede enviar así al abogado o a la abogada, como acta de cierre. Ok. Perfecto. Bien. Gracias. Entonces, seguimos. Enviamos el pedido de documentación, nos mandaron todo completo, fijamos audiencia. Próximo paso, generar notificaciones. En las notificaciones, el mediare, la verdad que nos hace muchísimo el trabajo. Yo recomiendo siempre, digamos, ahora la Corte solicita que las partes constituyan domicilio electrónico en el registro de la Corte, ¿no? Esto es importante. Sí, acordada 3989. Artículo 7. 7 del anexo único. Bien. Entonces, ¿Te acordás de eso, no? 3989. Yo recomiendo, en la cédula ustedes van a ver, cuando la generan por el mediare, están los datos de la audiencia y los datos de acceso. Ustedes, nos olvidamos un paso, cuando generamos la audiencia ya tenemos que previamente generar el link de Zoom. Para cargarlo. La mayoría usamos Zoom, ¿no? Generamos el link, copiamos, pegamos, al generar la audiencia ya me queda guardado el link de acceso. Cuando yo pongo generar cédula, ya me salen todos los datos con datos de acceso y todo. Yo suelo poner debajo de eso, importante en negrita, grande, así un cartelón, requisitos para cumplir antes de la audiencia. Si ustedes lo dejan en un artículo a lo último, lo más probable es que no se comuniquen, que no lo vean, porque tiene una letrita así, más cuando tenemos que imprimir carta de documento, que es toda una letra chiquita, que bueno. Entonces, requisitos a cumplir antes de la audiencia, que con anterioridad a la realización de la audiencia, él deberá comunicarse la parte requerida y remitir copia del DNI, copia del poder, copia de la credencial, informar celular y mail también, y el segundo punto sería recordar este tema de constituir domicilios en el registro de la Corte. Si no constituyen domicilio particular, por ejemplo el requerido,
intima bajo sí. percibimiento de que queda constituido en el de su letrado patrocinante. Ahí tenemos un punto que creo que es una pregunta de examen, que No es, sé. se me ocurre, no sé, No tengo yo idea. preguntaría eso. Bien. El requerido siempre, si ustedes leen la acordada, puede constituir uno particular, que en general, imagínense un caso de una mediación, accidentes de tránsito, el requerido viene con el apoderado de la compañía aseguradora. El requerido a veces se presenta con patrocinio particular, es raro, pero Pero pasa. puede presentarse, y a su vez se presenta el apoderado de la compañía. Entonces, la pregunta sería, ¿puede el requerido constituir domicilio en el de la compañía aseguradora? ¿Qué opinas? Sí, sí, no. No puede. Puede solamente en uno particular o puede en el de su letrado patrocinante. Vayamos al caso de que no se presenta con abogado particular, sino que es patrocinado por el apoderado de la compañía, porque por el tema del seguro lo patrocina el apoderado. Entonces, muchas veces viene el apoderado y nos plantea que quiere constituir en el de la compañía aseguradora, que es el quit, @ Demandas, guión medio. demandas, no sé cuánto, bueno, ¿no? Pero con el quit de la compañía. Eso no está admitido por la Corte y los excede a ustedes. O sea, si a ustedes les pidieran hacer eso, ustedes lo que tienen que señalar es lo que dice la acordada. O constituye el requerido uno particular, o lo que tiene que hacer es constituir en el letrado patrocinante, que es el apoderado. Lo que estás planteando vos es que justamente el abogado apoderado es de la compañía, ¿Sí? pero supongamos, si está la persona particular, en el caso de un accidente, que cuando son dos demandados, el que conducía más la compañía, en ese caso si viene el requirente con otro abogado. Requerido o requirente. Requerido, perdón. El requerido, si viene con un abogado particular, puede constituir en el de su letrado Exacto. particular. Si no viene con letrado particular y el apoderado hace las veces, ¿se entiende? Ya, Hace las veces de patrocinante. Si tiene cobertura, generalmente cuando no viene, ustedes saben que es obligatorio el patrocinio letrado en las Sí. audiencias de mediación. Después vamos a ver qué pasa. Bueno, si viene el requerido con el abogado de la compañía de seguros y el abogado de la compañía de seguros dice, en el momento, esto también forma parte del acta. En el acta hay que poner que se ha constituido, se ha registrado el domicilio de acuerdo al artículo. Esto se debe poner en el acta, ¿sí? Y se debe poner en qué domicilio se hace. Por eso ella dice, al momento de notificar, está bueno que ya sepan que tiene que constituir domicilio, porque al momento de la audiencia ya lo tienen que tener constituido. No, pero por lo suele general el pasar. abogado de la compañía, el abogado apoderado de la compañía, es a su vez apoderado. No apoderado. A veces Patrocinante. patrocina Claro. al requerido. Y Generalmente, como patrocinante no puede constituir en en realidad la acordada dice lo que dijo Andrea, es decir, no podría constituir, más que nada te das cuenta por el domicilio. Si fuese de una persona física, es el quit de la persona física, Sí. ¿no es cierto? Cuando vienen con las compañías de seguros, ya tienen el quit de la compañía de seguros, que es 30, Sí. y @ no sé cuánto. Supuestamente, en principio, para la acordada, Claro, en en ese ese no podrían. Ahora, ¿qué pasa si... Y lo constituyo ahí? Y No, bueno, se claro. deja constancia. Lo que sucede, Claro. para que se Todo se entienda, deja constancia. lo que sucede, nosotros cuando cargamos a un apoderado, lo cargamos como apoderado de la compañía y lo tenemos que volver a cargar, figura 2 veces como Ujú. patrocinante, ¿se entiende? O sea, Claro. una cosa es que Sí. se presente como apoderado y otra cosa es Porque a como veces no patrocinante. patrocinan, o porque vienen con otro, o porque no viene el requerido, o porque no está asegurado. O no Entonces tiene te dicen, cobertura. yo no tengo cobertura, no lo voy a patrocinar. Claro. El señor está ahí solo. Lo que ¿Entiendes? Claro, No, pero ahí No se podría. Pero ahí no se puede llevar porque no estaban. Exacto. la situación es esta, el apoderado que viene como patrocinante también del requerido, no quiere constituir en su mail particular. Ese es el problema. Ah. Quiere que le constituyan a la compañía. Nuestra respuesta tiene que ser, no está permitido por la Corte. O le genera uno particular, que es lo que están haciendo las compañías, le están generando, doctora, en 5 días le mando, la Corte no me lo informó todavía, le mando el particular. Pero bueno, es importante eso porque es una pregunta. Si el requerido puede constituir en el de un tercero, dice la compañía, por ejemplo. No podría. Puede en su patrocinante sí. o puede uno particular. Tengan en Una cuenta. pregunta. Sí, decime. ¿Y las personas físicas tienen un domicilio electrónico? ¿Todas? No,
O tienen que registrarlo previo a la audiencia, o si no, generalmente lo hacen con el abogado patrocinante. ¿Se entiende? Ah, está Es bien. decir, yo como abogada voy a una mediación que vos sos la mediadora, y Andrea es mi clienta, se va a constituir el domicilio en uno que yo ya tengo registrado, que es mi quit, ¿sí? Y Ajá. Andrea lo va a constituir en mi, si no le hice yo previo, sí va a poder hacerlo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, tengo constancia Sí. que la doctora Canesa y su patrocinada, la doctora la señora Di Lorenzo, han registrado su domicilio electrónico en el registro de la corte, en tal cosa. 27, ¿se entiende? Ajá, sí, Suprema Corte de bien. Buenos Aires. Claro, y en el momento de Gracias. Perdón, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Alguien lo sabe? Cuando empezó la Notificación de la navegación. demanda. Nada más y nada menos. ¿Y cuánto dura? 6 6 meses. meses. 6 meses. O sea, es importantísimo. Algunos abogados no lo saben. Es importantísimo. 6 meses a contar desde el cierre de la Ay, él mediación, sí, pero sí es desde el cierre de la mediación. Está bien. Sí, es desde que generalmente es en el acta de cierre, ahí es donde lo haces. Generalmente pasa que cuando hay compañías de seguro, no hacen más de una audiencia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Quiero dejar esto también sentado porque por ahí los abogados de las compañías vienen y o no les gusta. Bueno, la idea es que le hagan un procedimiento donde a veces salen buenas cosas para las compañías de seguro. Por ejemplo, se dan cuenta de cómo fue el hecho, porque a veces lo que denunció no se dan cuenta. O sea, es importante también dentro de las compañías de seguro, de los daños y perjuicios, porque uno medio como que dice, no, porque ahí no se trabaja. También se trabaja de un lado distinto, ¿no? Porque tenemos por ahí una persona a la que tenemos que escuchar, y del otro lado, generalmente el requerido no viene, lo que fuere, pero también, digamos, utilicen ese medio para que puedan usarlo, aunque uno está ya prejuzgando de que no, va a venir la compañía y no nos va no, también se puede, dentro de, por ahí algo más acotado, claramente, pero bueno, no dejen de incursionar ahí, que también está bueno, de poder. puede suceder, como decía Inés, que me ha pasado en una mediación que en un accidente de tránsito uno dice, bueno, el apoderado concurre con la denuncia de su asegurado, ¿qué va a poder hacer? Acá dijo esto, dijo esto. Se presentaron con un video, mira. videocámara de cómo había sucedido. Uno decía que lo pisó, el otro decía que no Claro. pisó nada. Y bueno, y aparecieron con el video, ¿y qué iba a hacer el apoderado que tiene el video? ¿Lo está viendo? Bueno, déjeme que lo vea. Claro, y lo es charlamos. distinto, O está sea, bueno. Se presentan situaciones en donde incluso los accidentes de tránsito, que uno prejuzga que quizás no haya mucho por hacer, ¿no? En comparación con otros, cuestiones contractuales o cualquier otro tema que da mucha más tela para trabajar y eso, siempre surgen estas sorpresas que nos hacen... Otro tema, Entonces, como sí, para 6 que meses. tenga que quedar claro. Entonces, el abogado apoderado de la compañía Sí. y patrocinante del requerido, Sí, ¿puede negarse a que no constituya domicilio electrónico sería En el personal, en el por decirlo. personal del abogado, y en ese caso qué se hace? tiene que deja constancia. constituirle al privado. Sí, y Tiene sí, que constituirle al privado, al requerido, le tiene que constituir uno particular Sí, e y lo hacen. informármelo. ¿Pero quién lo hace eso? lo tiene que hacer el apoderado de la compañía, se compromete en el acta, si no se deja Le constancia. constituye un domicilio Sí. al requerido. Claro, Al requerido. esto funciona así. En el acta, Y eso se hace, digo, por ingresando a la página de la Corte. ok. Generación Y de... ahí se le Sí, informa- nosotros no lo hicimos porque es como que ya está registrado, no sé, no es que yo nunca me puse en el registro, ¿se entiende? No hice, no, ya estoy como, estamos abogado. adentro del registro por ser abogado. Sí, sí. Pero la persona física lo puede hacer, o una persona jurídica también, Claro. ¿sí? Nosotros Sí, sí, sí. tenemos como unos párrafos ya preestablecidos que en esto de que nosotros preparamos siempre el acta antes de la audiencia, porque en una audiencia virtual ponerse a escribir sería una cosa. En el Mediare nosotros tenemos modelos de actas, entonces copiamos, pegamos, antes de la audiencia dejo registradas las notificaciones, cuestiones particulares, y bueno, después el resultado de la audiencia es incierto, a veces uno se lo imagina, pero bueno, son cosas mínimas que uno va modificando. Pero en una parte del acta nosotros ponemos, por ejemplo, registro de domicilios electrónicos de la Corte, requirente,
El requirente declara que constituye domicilio en el de su letrado patrocinante, el requerido informa tal o no informa. En el caso de que no informara, tenemos un parrafito que dice: en atención a que el requerido no ha denunciado domicilio particular, se le intima que en 5 días lo constituya bajo apercibimiento de quedar en el de su letrado patrocinante. Listo. Eso es lo que dice la acordada. Eso queda en el acta. Eso queda en el Siempre acta. todo lo que tiene que ver con cosas formales, porque por supuesto por el contenido, la confidencialidad y todos los principios, no va a ir nada en el acta, ¿sí? De que fulano dijo tal cosa, eso no va nada, ¿sí? Eso que quede bien claro. Sí, sí. Siempre todo lo que tiene que ver con cuestiones formales, por ejemplo esto, de que no quiere constituir domicilio, o que quiere, pero bueno, eso se pone, se deja constancia en el acta, entonces uno queda resguardado. No escuché a qué se refiere con los 6 meses, queda ese domicilio que se constituye en el acta en la audiencia de mediación, sirve durante 6 meses para poder notificar la demanda. Nada más y nada menos, ¿no? No tener que ir al domicilio real. Claro. Como demasiado para creerlo. No, otra cosa les iba a decir. Esto acá está una pregunta de examen, lo que Sí. habías dicho, el tema de la notificación por mail. Recuerden que siempre es requirente y su patrocinante nunca requerido. No. ¿Sí? Si un requerido es notificado por mail, porque el patrocinante me dijo, yo estuve en contacto previo, acá tiene el mail, le va a contestar, válido. qué sé yo, si quiere lo intentamos. O sea, si físico no pude, yo lo intento. Ahora, ¿puedo dejar constancia de una incomparecencia por eso? No, porque no está notificado fehacientemente, que es lo que la normativa me exige. Eso tenerlo bien claro. No, después tengan también en cuenta, porque nosotros no vamos tanto a la ley, pero bueno, la ley la tienen que conocer, tengan en cuenta qué causas están excluidas también de mediación, por si a veces aparece algo y ¿qué es esto? Bueno, no, generalmente no, porque también por sistema, ¿no? No te suele aparecer. Claro, pero por ahí, claro. ABSA. Entonces genera la duda, si es el Estado nacional, provincial, municipal, bueno, todo eso, ténganlo en vista también para el examen de qué está excluido, ¿sí? Las causas de familia, que nosotros en el año 2015 se sortearon causas de familia, y bueno, hubo una oposición por parte de creo que un colegio, no me acuerdo de qué colegio, entonces la Corte, por una acordada, suspendió, pero bueno, no tenemos causas de familia, lamentablemente mediación, que sería lo indicado. Una materia, por ejemplo, digamos que no está excluida, sino comprendida, que es la usucapión, y bueno, y en muchos casos hay jurisprudencia que dice que como es de orden público, que bueno, en definitiva, cuando el letrado vaya a sortear, le van a sortear mediador. Lo que puede hacer después es presentarse judicialmente y pedir que se lo excluya de la mediación por esto, por el otro. Pero muchas veces acuden a mediación y la verdad es que les resulta útil en algo, porque intentan notificar, porque encuentran a alguien que no sabía que estaba en el domicilio. O sea, esto queda un poco a criterio del letrado. Si viene, ustedes, es una materia mediable, digamos. Más allá de que si pide la exclusión, seguramente el juez le diga sí. Como es de orden público, sí, hay esa particularidad de la usucapión. Sí. Bueno, no, otra pregunta era la que ya hicieron, del tema de la firma de las actas. Ok, bien. A ver, Milagros, creo que te tenés que desmutear y preguntar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo una consulta en relación a las materias excluidas, algo que dimos en el curso, que en principio no está especificado en la normativa, pero bueno, ya en una de las clases nos contaba que ella le tocó un caso donde había una restricción perimetral, por ejemplo, entre las partes, una restricción de acercamiento, y en ese caso, obviamente no se llevó a cabo la audiencia, pero bueno, eso no está especificado en la ley, y quería ver qué criterio tomarían ustedes en principio. Yo te cuento que me pasó. El doctor me llamó y me dijo, mire doctora, le aviso de un sorteo de una mediación. En el caso son 2 cónyuges que están con perimetral. Doctor, no se haga ningún problema, usted mándeme los datos. La herramienta que ustedes tienen ahí para llevar a cabo la mediación es la audiencia privada. Porque a ustedes digamos, la restricción perimetral lo que hace es que ellos no puedan estar juntos, pero la mediación nos da esa posibilidad de hacerlo en forma conjunta o en forma privada. Y de hecho la llevamos a cabo y terminó con acuerdo.
La fuimos llevando, digamos, en forma privada, y el día que se firmó el acuerdo, secuencialmente estaban los dos letrados y las partes vinieron uno, después vino el otro, y se llevó un acuerdo de esa manera. O sea, tienen esa posibilidad. El hecho de que exista... ¿Cómo? Claro. Claro, claro. Claro, cuando me pasó era antes de la pandemia, ¿no? Cuando se tomaban las audiencias físicas, y bueno, y también para que no se susciten estos temas de agresión, también se lo puede realizar por audiencias privadas por Zoom. Ustedes en Zoom tienen la posibilidad de generar salas, ¿no? Entonces tienen la conjunta y se van con uno y se van con otro a las privadas y pueden avanzar como lo hacían en un estudio físico, yendo con uno y con otro. Lo de la mediación a distancia, que bueno, que saben que es nuevo, que es el artículo 15 bis de la ley y que está el decreto reglamentario, lo importante es siempre transmitir tranquilidad a las partes, que si se llega a cortar, todo lo de los principios que nosotros tenemos en la ley de defensa del consumidor, me fui para otro lado, en la ley de mediación, también dejarlos bien establecidos. A veces es difícil cuando hablamos a través de una cámara, pero bueno, transmitirle tranquilidad a las partes de que si se corta, tenemos los contactos, eso también está bueno, y es de buena práctica para transmitirle la tranquilidad de que si se corta, uno cree que no va a ser escuchado, por todo el tema de lo que tiene que ver con lo comunicacional, que ya lo vieron ustedes y lo deben manifestar por ahí en el discurso de apertura, que se lo sugiero. Bueno, también ahí transmitir esa seguridad de que cualquier cosa yo lo llamo. A mí me ha pasado de estar con el abogado, con una parte, y con el teléfono acá, con una videollamada, digamos, resolverlo de una manera que transmitamos la tranquilidad de que si estamos por un medio remoto, no significa que se va a perder, eso es importante también que lo transmitan y les hace bien a la práctica para llevar adelante la audiencia. Sí. Y abrir la cabeza en ese sentido, ¿no? De usar la imaginación, porque muchas veces se nos presenta un inconveniente técnico, y como decía Inés, yo también he tenido un requerido, que, perdón, en este caso era un requirente, si no me equivoco, que era una persona mayor, y entonces estábamos en plena pandemia y no se podía movilizar, y no sabía usar Zoom, y el letrado no se podía acercar a la casa. Bueno, agarré el teléfono, señor, un hombre mayor, 80 años tenía, ¿usted tiene un teléfono, tiene WhatsApp disponible? Sí, yo lo llamo a mi nieta que venga acá, que me ayude, y estaba yo con el requirente acá en el celular, ya había comprobado su identidad por el DNI que me había mandado el letrado, etcétera, etcétera, y la audiencia se llevó a cabo. Es decir, incluso la comparencia ha sido muchísimo mayor por gente que antes se tenía que movilizar para venir a una audiencia física, y hoy con un Zoom se presenta desde donde esté, incluso desde su trabajo, se corre un ratito, y así que es el 99. Yo no tuve incomparencias, digamos, con esta modalidad. Sí. No sé si quedó algo o no. No, por ahora no. Bueno, por ejemplo, no sé si quieren preguntar, que sigamos así, pero bueno, en realidad... Dos preguntas que son situaciones prácticas que se pueden presentar. Estábamos hablando, nosotros generamos las cédulas, ¿sí? Estamos en el día de la audiencia. El requerido no se comunicó ni se conecta, ¿sí? En ese caso, yo estoy en condiciones de dejar constancia, fue debidamente notificado, obviamente, ¿no? Yo puedo dejar constancia de la incomparencia. Pero ¿qué pasa si estoy en la audiencia y me doy cuenta de que hay un error en los datos de conexión? ¿Sí? Entonces, ahí ve que digamos, la situación planteada es un mediador que no se da cuenta que había un error en los datos, ¿no? Y ahí, porque a ver, si yo como requerido soy notificado y me trato de conectar y no me puedo conectar, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al mediador y de alguna manera lo vamos a solucionar en ese momento. Ahora, si esa posibilidad no existe, no me llamó, yo tengo certificado que está notificado, lo más probable es que quede incompareciente. Ahora, si me di cuenta
si me di cuenta de ese error, yo les doy dos posibilidades, ¿no? Estoy en la audiencia, requerido notificado, el mediador se da cuenta que estaba mal, ustedes proceden conforme artículo 4, o sea, dejan Asentada la señalan incomparecencia. asentada la incomparecencia o fija nueva audiencia y vuelve a notificar conforme a artículo 3 de la resolución 7, o sea, por método fehaciente. Nueva audiencia, Sí, es imputable al mediador. Exacto. Fijan nueva audiencia y vuelven a notificar. Y esto, estamos hablando de que estamos a la audiencia. Ahora, si yo me doy cuenta antes, por X motivo, me doy cuenta antes de que hay un error, ¿es subsanable? Si el requerido se notificó conmigo, yo puedo, por ese método, él me facilitó un mail, un teléfono, le mando el nuevo link y no hay ningún problema. El problema es por ahí estoy en la audiencia. Bueno, situaciones así que se pueden presentar, que pueden suceder porque el link es un... Bueno, en general uno es muy cuidadoso con eso, ¿no? Además, si se cortara el link, uno tiene el ID y la contraseña, y bueno. Sí, a veces también el abogado de la compañía, por ejemplo, se comunica, porque tiene que mandar el poder, la credencial, todo eso. Bueno, yo ahí le contesto y ya que estoy le agrego el link, como para que él pueda acceder directamente. Algunos te lo piden. Claro, el Y requerido, el que no te lo pide, igual yo se lo mando para que pueda acceder, porque uno lo que quiere es que vengan, ¿no? Entonces, asegurarse de eso también es como de buena práctica, les conviene. y después, bueno, durante la audiencia, dos partes que se graban, digamos, sería la identificación de las partes. Ahí habla de que si uno usara una plataforma que permitiera la identificación de las partes, que no sería necesario videograbar, nosotros videograbamos desde siempre el principio para que exhiban el DNI, por más de que ya se lo hayan enviado. Si no se lo enviaron con anticipación, el requerido, no estamos hablando de requerido y apoderado, pídanle por WhatsApp, doctor, facilíteme, porque lo tengo que tener en ese momento para verificar la identidad de las partes, ¿no? Y después, bueno, la última parte, en el caso de que hubiese... Yo por una cuestión de práctica siempre el cierre también lo grabo, si se cierra sin acuerdo también dejo constancia, más allá de que ahora por el decreto 600 No, por ahí, sí. claro, en el caso de que sea con acuerdo, se hace la lectura completa, se videograba por 1 año, la deben conservar. Yo y también dentro del discurso de apertura, cuando es por Zoom, aclaro estas cosas, por el tema del principio de confidencialidad. Es decir, no voy a grabar toda la audiencia, le digo, grabo la parte primera, en donde ustedes acreditan su identidad, y después, al final, como la voy a firmar yo sola, tengo que tener la constancia a viva voz de que están de acuerdo con lo que yo digo. Yo ya tengo preparada el acta, esto también es un consejo que se los sugiero, tengan preparada el acta con anterioridad. Todos los datos formales, ténganlo ya para poder compartirlo por pantalla, por Zoom. Además, esto de la agilidad y no tener al abogado, por supuesto que si hay algo que hay que agregar, se deja abierto, ¿no? Y se escribe o algún dato que está mal. Y se aclara, yo por lo menos aclaro en el discurso de apertura esto de que voy a grabar y que voy a grabar el final. Y bueno, y yo grabo las dos partes. La obligatoriedad es cuando hay acuerdo. Exacto. De grabar la parte final. Yo la sigo grabando igual, porque yo soy la que firma el acta donde dice, y todos me dicen, sí, estoy de acuerdo, doctor, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo eso lo guardo también. ¿Por qué? Por un futuro me pide el juez el acta de cierre, no sé, la firma es mía, única, el resto no está. Y estoy firmando un acta de cierre. Entonces, yo sugiero que lo guarden, lo graben y lo guarden, pero no es la obligatoriedad, solo cuando hay acuerdo, ¿no? A partir del decreto. Sí, 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 sí. Eso es importante que sepan. ¿Quién puede pedir la reapertura? ¿Saben? Las dos partes. Para pedir la Por supuesto reapertura, que el requerido puede ser lo más habitual que sea el requerido el que pida la reapertura, pero con el principio de que de la flexibilidad y de estar a favor de la mediación, cualquiera de las dos partes, si están de acuerdo dentro del proceso judicial, pueden pedir reapertura. ¿qué puede? Claro. Con acuerdo de todas las partes o por decisión judicial que ordene la reapertura. Entonces, Eso ahí... es medianamente nuevo, eso no era así, de que todos tenías que tener, ¿no? Exacto. Eso es una modificación. Es decir, para la reapertura tenemos que tener, todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Claro, y hay dos situaciones que pueden darse, que el acta de cierre ya esté presentada judicialmente, entonces ahí no hay chance, ahí se lo tienen que pedir al juez. Ahora, si no está presentada, se necesita el acuerdo de partes para La reapertura. la reapertura.
y se la otra acta de cierre después haciendo En realidad, una reapertura. no, en realidad la reapertura la tenés en el sistema Mediare, lo que vos tenés que hacer es cliquear ahí y subir el PDF, bueno, por lo menos lo que hago yo, o de la resolución judicial donde ordena la reapertura, o no suelo tener muchas reaperturas. ¿Vos has tenido muchas? Sí, sí, yo no he tuve. tenido muchas. Por ahí aparece algún requerido. Un escrito con todo. Un escrito donde lo piden todos, digamos, siempre resguardando cuidándonos a nosotros la responsabilidad de por qué estás abriendo. Entonces, lo cargan del sistema con un PDF, ¿no? Exacto, exacto. Después, a ver, estaba Y por pensando- ejemplo, no encuentro el requerido para pedir la reapertura. Bueno, pídalo judicialmente. Es decir, yo no voy a abrir si no tengo, pídalo judicialmente, que yo doctor se lo reabro. Pero ¿cómo lo implementan? ¿Mandan un escrito, confirman junta, digamos? Ya te digo, yo no he tenido reaperturas prácticamente. Reapertura te puede llegar el despacho judicial, se Eso. ordena la reapertura, y en ese, a ver, yo soy práctica en ese sentido. Si no hay, uno, por ejemplo, el requirente te pide la reapertura, claro, porque está, a ver, está el caso de que hay una compañía aseguradora, puede ser particulares de que, bueno, no sé, siguieron en la negociación o, bueno, algunas veces ni siquiera piden la reapertura, No. firman el acuerdo y listo. Pero es como que en la reapertura hay distintas situaciones, de acuerdo a si se presentó el acta, si no se presentó el acta, y por ejemplo, uno podría también notificar a todos, y si se presentan, vale como conformidad, digamos, de la reapertura, ¿no? Así que bueno, por eso les digo, depende del caso, habría que ver. Yo, como abogado de una de las partes, Sí, envío un mail solicitando reapertura. sí. Y ahí lo notificás a la otra parte que se está de acuerdo. Yo notifico, yo en realidad, a ver, cuando piden reapertura, por ejemplo, es, doctora, mire, averigüé, hay un requerido que no fue citado a la mediación original y entonces yo necesito la reapertura. Bueno, yo ahí notificaría a todos, total, quien ya se presentó, como ya se presentó a la primera audiencia, no necesitaría comparecer. Así que bueno, por eso digo, hay distintas formas por ahí de llevarlo a cabo. La ley dice que tienen que estar de acuerdo todos para Sí. pedir la reapertura, ¿sí? Que por ahí, la práctica, y bueno, hay que ir Sería que- viéndolo claro, de a cosas. que Que ustedes presenten- sepan eso y contesten, si preguntan, contesten eso. O por decisión judicial, si viene un juez y te dice hay que abrir, Sí. la mediación nuevamente, se abre nuevamente. Nunca me pasó de que me presenten un escrito firmado por todos, doctora, queremos volver a abrir contentos la mediación. Nunca me pasó. Me queda O sea, claro si que usted- participaron en la primera, para la segunda no es obligatorio. Claro, Claro, siempre la primera audiencia es obligatoria. claro, los que ya estuvieron. No hay Es para incomparecencia ni cumplir nada. una formalidad de haber notificado Sí, a alguien que no. forma de que se va a abrir, que si quieren comparecer o no. Exacto, exacto. A ver, con la salvedad de que si el requerido nuevo debiera ser patrocinado por el de la compañía, está obligado a presentarse. O sea, doctor, mire, acá citamos a otro que es asegurado, va a tener que venir, pues lo tiene que patrocinar. Y si no se presenta, bueno, incumple el contrato de seguro. Bueno, sí. Primera audiencia, se notifican a todos, parece. ¿Me escuchan ahí? Sí. Primera audiencia, se notifican a todos, comparecen. No hay una cosa, se hace una segunda audiencia. Si no hay acuerdo y se quiere fijar una segunda audiencia, no siempre se fijan. Bien. Una segunda audiencia, práctica habitual es que van hablando de la letrada. No, No. Ha pasado que no hace falta, por eso yo quería aclarar. No. ¿Tienen que ir las partes con los requeridos, requirentes y la letrada, o solamente pueden- a la segunda audiencia no están obligados a ir nadie. Si quiere que estar vos solo, el mediador, no están obligados, no. Hagan una audiencia. Primero te diría, habría que ver qué se habló. Yo no pediría que vengan los abogados solos, salvo que estemos hablando de algo puntual con respecto a algo de derecho, Avanzar, específicamente, y que quieran venir los dos abogados, bueno, sí. En realidad, yo me imagino que en una segunda audiencia, primero, si la fijo, es porque puedo trabajar. Y si puedo trabajar, no es con los abogados prácticamente, No es más olvidemos- con las partes. Claro, no ¿Entiende? olvidemos que son patrocinantes, no son apoderados, Eso no es. pueden Sí, tomar si decisiones. son como apoderados, se pueden presentar si lo Claro, quieren. claro. Si no, Si yo estoy con los más que nada letrados- para ratificar un acuerdo. Bueno, por eso depende que se ha hablado en la audiencia como para no necesitar a la parte. Pero si uno está trabajando con las herramientas, la parte tiene que estar. ¿Se
¿se entiende? No A podría mí me ha empatar- pasado que han venido o me llaman y me dicen, no, soy el apoderado de la firma tal, y yo le digo, eso me han contado que es una empresa familiar, y yo le digo, ¿usted no me puede traer a su apoderado? Sí, podría, porque yo quiero trabajar con él, no con el apoderado de la empresa. Hay abogados que me dicen sí, abogados me dicen, no, doctora, voy yo. Bueno, pero si yo voy viendo que en el relato de que hablo con el abogado hay posibilidades de que es una empresa familiar, que puede venir el padre que está peleado con el hijo, ¿no? Yo ahí intento traer al, si no el señor viene solo, el apoderado viene solo. La parte ¿Entienden? tiene que estar porque si se genera un acuerdo, o sea, si Claro. esa audiencia es a los fines de tratar alguna cuestión puntual, me reúno con los letrados, en vez de Claro, hacer una privada suponete. ese día, nos extendimos mucho en el horario, me reúno tal día con ustedes dos para tratar de temas, cuestiones puntuales. Ahora, para un acuerdo, si yo estoy hablando con los letrados, la decisión siempre es de la parte, si yo no los tengo, no pueden firmar. Y como no son apoderados, no pueden decidir por el Te puede haber mandante, pasado el digamos. caso, pero bueno, no sé qué habrá sido lo que se habló que permitía que vinieran los abogados solos. Igual supongamos que fijamos una segunda audiencia y vienen los dos abogados y no vienen las partes, y bueno, nos sentaremos a ver qué quieren, no sé, si no podemos mediar, no podemos trabajar, cerraremos. ¿Se entiende lo que digo? No tiene mucho sentido que vengan los abogados si es una causa que podemos trabajar con todas las herramientas comunicacionales, ¿no? Obviamente, si son patrocinantes, vendrán e invocarán el 48. No sé, no me pasó nunca, ¿sí? No me pasó nunca. En realidad viene el abogado y el requerido o requerente. No sé si te evacué la consulta, porque era media... Pero bueno, perdón, me conecté unos minutos más tarde y por ahí ya lo dijeron. Para pasar en limpio la normativa 13955 con las modificaciones de la 15... Sí, perfecto. Sí, el decreto 43 está, digamos, el 600 es el vigente, el 43 no está vigente, ¿sí? Si lo querés conocer, está bueno para por ahí saber las diferencias, ¿no es cierto, Andrés? Claro. Pero el que rige es el 600 del 2021, que tiene estas modificaciones que le hemos dicho, o sea, que tiene el anticipo del ius previsional, bueno, que contempla el tema de las mediaciones a distancias, que habla de la reapertura de todos, tiene que pedirlos todos. Estoy viendo así como algunas cosas diferentes con el 43 eso no lo prevía. También está, bueno, el tema honorarios, pero bueno, eso es una escala, ¿sí? La firma del acuerdo, por ahí que incorpora la forma digamos, de firmar las actas, digamos. Ya dijimos, el acta de firma sin acuerdo la firma el mediador, digamos, a sola firma, hológrafo o digital, y en el caso de firma con acuerdo, hay dos mecanismos. Uno es citarlos al estudio, digamos, para que firmen presencialmente, o está establecido otro mecanismo que se estableció más que nada durante la pandemia cerrada para decir cómo hacemos para firmar acuerdos si no nos podemos reunir. Entonces ahí, bueno, la normativa prevé un sistema de firma así como escalonada, el mediador remite el acuerdo, una parte lo firma, con firma digital siempre, se constituye en depositario de la firma de su cliente, se hace girar el acuerdo a la otra parte y finalmente el mediador certifica el acuerdo con la firma de las partes, y si lo enviara y pasaron 5 días y no lo remiten firmado, entonces tendría que cerrar sin acuerdo. En la práctica, la verdad que ni siquiera en la pandemia lo hicimos de esa manera, más que nada por la seguridad de las partes, de decir, bueno, tengo una imagen digital, pero imagínense alguien que tiene que pagar una deuda millonaria, qué sé yo, $1, y bueno, no le da certeza ese acuerdo, entonces en la práctica secuencialmente, con Yo todos he los ido con los protocolos. acuerdos, ya Claro. todos me dieron el visto, iba con el auto, a la mujer, lo firmaba, Claro. firmaba con el abogado, estaba con el abogado, me firmaban los dos. Iba la otra mujer con la otra abogada, siempre con el patrocinio del trabajo cuando estaba firmando, ¿no? Ese es el único recaudo que yo tenía. Pero he hecho acuerdos en la pandemia así, con cierre, que no podían ni siquiera venir al estudio, entonces iba yo y me lo firmaban. Sí. Les iba a decir algo con respecto a qué pasa, por ahí preguntas que se me ocurren, ¿qué pasa si vienen sin abogado? Que por ahí nos pasa, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, están todos notificados, viene el requerido, que me ha pasado, viene el requerido sin abogado.
¿Qué hacemos? En principio, la comparecencia, salvo que haya acuerdo, puede dar una nueva. No. La primera audiencia viene el requirente con el abogado y viene el requerido solo. ¿Qué incomparecencia le puedo marcar? Y la idea es siempre tratar de Subsanar. fomentar una nueva audiencia. Exacto. Una segunda audiencia. Algo que el requirente Se deja Bueno, constancia. lo que se decía en el jueves anterior, justamente que como director del proceso uno puede, no Sí, es sacaste el obligar, límite. pero sí Sugerir. anticiparte, decir, bueno, listo, vamos a hacer una nueva cosa, entonces no la dejas quedar, no, parece. Claro, por ejemplo, yo a mí me ha pasado y decir, bueno, miren, Si quisiera, yo insisto lo mismo, se dice, no, quiero leerlo, entiendo de que el veedor. obligarlo no lo vas a poder obligar. Lo que yo digo es lo siguiente, me pasa, primero le puedo decir, yo tengo el estudio acá a la vuelta del colegio, le puedo decir, vaya si no al estudio jurídico gratuito a ver si consigo un abogado. Si se pone muy estricto el requirente, Claro. el abogado del requirente. Pero si no, lo que se busca es eso, se busca es traerlos de nuevo al espacio. Entonces, entiendo, doctor, o lo que fuere, comprendo lo que usted dice, pero bueno, vamos a intentar fijarnos. Ahora, se pone que no, se deja constancia en el acta, que vino el requerido, que la mediadora sugirió que vaya al coso, que no pudo, se cierra y bueno, vaya señor. Claro. Otra cosa, esta pregunta que me dijo que podía ser de caso. ¿Qué casos hay en los que uno puede retener el acta? ¿Cuándo uno como mediador puede retener el acta de cierre? En ninguno. Muy Buenos bien. días. Muy bien, claro, nunca. O sea, no. ¿Cómo retener? No te doy el acta hasta que me paguen los honorarios. No te doy el acta hasta que... No, eso imposible, ¿sí? Sépanlo porque por ahí uno cree que bueno, no, pero en realidad... No. El acta lo tenemos que dar, en todo caso dejaremos, si queremos, no algo que se habló, sino, ya digo, cuestiones formales, es decir, vino el requerido sin patrocinio letrado, se le sugirió, no quiso, supónganse, como para, si quieren ponerlo. Rige en todo siempre el principio de la buena fe y de la continuidad del proceso. Si yo vengo a requerir a determinada persona, la notifico, pago los gastos de la mediación y vino sin abogado, y bueno, fijemos una nueva audiencia, intentemos de... Que obviamente lo notificamos al requerido de la audiencia en el acta, ¿se entiende? Para que no tengamos que cursar una nueva notificación. Claro, Es decir, se fija nueva audiencia, de la cual es, ¿se entiende? Para el día tal, fecha tal. Y Eso pasa más en la presencialidad Hay igual. casos que tiene que ver con incomparecencia. En ese caso, técnicamente hay una incomparecencia porque no vino con abogado. Sí. Pero está. Sí. Se deja, obviamente, que si yo soy el requerido, digo, bueno, pero que conste que yo vine. Sí. Digo, eso como para poner un posible después... Sí, no te sirve como requerido, digamos. No viniste cumpliendo los requisitos. Vos tenías que venir con patrocinio Sí, letrado. claro. Pero yo lo que busco es, nosotros como mediadores o mediadoras, ¿qué queremos? Queremos que venga el Sí, requerido. absolutamente. Bueno, entonces vamos a estar siempre, obviamente, de acuerdo a la normativa, pero bueno, fijemos una nueva audiencia. Eso para mí es la Porque mejor. mismo se le puede dar 5 días. O sea, Sí, digo, como para sí, hacerlo rápido. sí. Lo que les quiero Porque al decir, estar presente Sí. las dos partes, se da por notificar a las dos partes, se notifica en su mismo momento en una fecha de 5 días. Y ahí le No hay mucha- decís, señor, tiene que venir sí o sí, Tiene que- por favor, venga, nosotros estamos pidiendo. También se le aclara, ¿sí? Haciendo igual ya no hay tanta presencialidad. A mí, yo sugiero, como hoy decíamos, quien elige es el requirente, o el abogado del requirente. Yo suelo sugerir en determinadas materias que sea presencial, pero generalmente ya no hay. Pero sí ha pasado de que vengan sin patrocinio. Y en el Muchas caso de veces. que haya incomparecencia del requerido, inclusive, ¿se deja en el acta la incomparecencia? Se cliquea en el sistema cuando, Sí. cuando uno los carga, quienes están presentes, sí. Que eso se hace solo, digamos, por ¿Y decir. ¿Cómo es el tema de la multa y la... Bueno, esa es la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es la que o sea, el ministerio, la que tiene la potestad para cobrar la multa, es decir, la genera y después eso es por Fiscalía de Estado. Claro. Pero, Sí, el juicio de premios es lo que se decía. claro, el tema, cuando nosotros cargamos la incomparencia, nos hace cargar la notificación, la imagen de la notificación, y bueno, y después se encarga el ministerio de ejecutar eso, que en realidad como es por bajo monto, no sé si se inicia. ejecutan mucho, pero no lo Se digo. se inhibe a la parte, se traga una medida administrativa, pero no se inicia, la premio por bajo monto sería antieconómico, digamos, hacerlo.
Pero bueno, sí, esa es Y la idea. después, no, Pero la parte requirente no tiene ninguna... Impedimento para ir, para iniciar la acción, ¿qué? Claro, No, o sea, claro, la ese acción día- la genera directamente, en este caso, el Ministerio de Justicia, Sí. o sea, a través de Fiscalía. digo. Exacto. Eh, Nosotros nada. No, esto les quería decir con respecto a... Ay, se me fue. La multa, sí, por eso también hay que decirle que la multa, como hay que ganar, si comparecencia, creo que le aplique la multa. Igual vienen, No vienen, tiene ningún sentido Sí. porque, digo, no es en beneficio. en beneficio, no. Casi tampoco en perjuicio. Sí. No, les quería decir algo, pero ahora no me acuerdo. Qué Se les me quería vino también decir. algo y Sí. cuando... Por ejemplo, a mí me pasó, ¿qué pasa si no podemos notificar al requerido? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece que hacemos? Por ejemplo, pero no quieren el requirente. Manda carta de documento. Manda carta de documento y no se notifica. Bueno, a mí me pasó el otro día, 3 cartas de documento. Yo le dije, no quiero hacerlo doc, no, porque hay un tema familiar que no quieren. Yo imagínate, quería por poco traerlo. Bueno, no hay manera. El requirente mandó 3 cartas de documento y no se notifica. Entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, le cierro la audiencia, cierro la mediación por imposibilidad de notificación, que es una de las opciones. Entonces, eso lo habilita, porque si no queda ahí como en el... Eso lo habilita judicialmente para que pida los oficios, busque... pero podría ser un bajo responsabilidad de parte, ¿eh? Lo he hecho yo, Sí. pero bueno, tampoco te garantiza de que vengan a los efectos de la mediación, pero no es una mala salida. Este requirente no quería bajo responsabilidad de parte, de ninguna manera. ¿Es un riesgo para el mediador? ¿El qué? O sea, de parte, Sí, es una Lo pide denuncia del abogado. lo pide el abogado. El responsable y de que después las de haber consecuencias son para el abogado. Y para haber librado, después de haber librado otra, o sea, no es que la primera No. vez nosotros la mandamos bajo responsabilidad de parte. Yo generalmente, o sea, siempre es en la segunda. Claro. Y tengo el pedido expreso del abogado, que me dice que lo quiere hacer bajo responsabilidad de parte. Ningún problema, doctor. Es el segundo y lo hace él. Digamos, ¿cuál es la consecuencia? Le declaran toda la nulidad a él, al proceso. Tema domicilios, cuando supongamos que no se puede notificar al requerido, inicia la demanda, si la notifica o declara un domicilio distinto al que notificó en mediación, tendría que volver a mediación. Muchas veces no lo advierten y bueno, y pasa. Pero si no, tendría que volver a mediación. A ver, Mayra quiere hablar. No sé qué. Sí. No, en realidad con respecto a lo que estábamos hablando de la incomparecencia de la parte requerida con el patrocinio letrado. El artículo 14 dice que hay 5 días hábiles posteriores para subsanar el error. Entiendo que hace referencia a la parte, pero supongo que si el abogado tuviese algún tipo de inconveniente, vamos a suponer que consiguió un abogado que se iba a presentar y tuvo una causal de justificación, podría caberle también la justificación, pues recién hablábamos de que si la parte requirente se pone muy intensa en cuanto a que fue correctamente notificado y que se presentó sin patrocinio letrado, o directamente en el caso de que no se presente el requerido, con el tema de irse con el acta de cierre. En realidad siempre hay que esperar los 5 días hábiles posteriores, que es el plazo que tiene para justificar la inasistencia al requerido, ¿o no? Ahí, mientras vos contabas el caso, se me ocurría que pueden darse 2 situaciones. Una cosa es que yo notifico al requerido y se presenta el día de la audiencia solo, sin abogado patrocinante, y me imagino la otra situación en la que el abogado patrocinante ya me mandó todo, me mandó credencial, me mandó o poder o lo que sea, bueno. Entonces yo digo, a ver, hay un letrado que ya se presentó en nombre del requerido, entonces ahí estamos en otra situación también. Yo te iba a decir lo mismo. Ya hay un domicilio constituido. O viene el requerido y dice, mi abogado estaba por venir y no vino. Estaba en camino, estaba en camino, ha pasado. Bueno, ahí sí se subsana. Ahora, sí, a veces viene el abogado y dice, no, el requerido no sabía que tenía médico patrocinio, porque lee la cédula y no la entiende, que le puede pasar tranquilamente. Entonces, en ese caso no hay subsanar un error o una falta o algo que falta. Acá directamente él vino sin patrocinio, pero sabía que tenía que venir con patrocinio letrado. Es distinto. Al caso de... Para el más complejo que lo pueda subsanar, o por lo menos no podría usar este recurso. Pero en el caso de que nadie tome contacto con el mediador, ni requerido, ni abogado de requerido, de todas formas hay que esperar los 5 días, porque eventualmente se puede presentar a subsanar la incomparecencia.
sea, no podemos cerrar la mediación y expedir acta de cierre inmediatamente. La incomparecencia es a los fines, por ejemplo, de acreditar con un certificado médico, digamos. Claro. Pero no a patrocinio, ese es el tema. Sí, O sea, no es que yo claro. puedo presentar los 5 días, cuando alguien incomparece, me ha pasado, viene el Sí. letrado, me dice, no, venía en camino, no sé qué pasó, o no sé, está internado, o qué sé yo, le bajó No, la a mí me presión. pasó, por ejemplo, era una abogada nueva para la compañía que venía, no era una compañía, era un tema de consumidor. Entonces no habían llegado a hacerle el poder, ¿se entiende? Entonces me manda una autorización para participar de la audiencia, y yo le digo, doctora, ningún problema, usted tiene 5 días para acompañarme, ni siquiera me tiene que traer el formato papel del poder. Pobre, estaba casi muerta porque quería porque además era todo el escribano en Buenos Aires. Pero bueno, yo le dije, doctora, desde la audiencia, para ratificar todo lo que hizo, que además llegamos a acuerdo, tiene que sí o sí traérmelo, y me cumplió los 5 días, ¿se entiende? Ahí es subsanar, ahí tenés los 5 días. Ahora, no viene nadie, yo no espero 5 días para emitir el acta. Capaz No. que se hace, pero capaz que la ley dice, pero yo no lo hago, yo... Claro, porque si no, digamos, ¿a qué se refiere ese segundo párrafo del artículo 14? ¿Cuál sería en la práctica del decreto, no? Subsanar el caso. De cuestiones médicas, de incompetencia. Requerido, en el mismo auto tienen accidente, los dos en el... A mí, esto que te digo, del poder, que no llegaron a hacérselo para la audiencia, bueno, a los 5 días, ella antes de los 5 días me lo acompañó y yo lo Claro, tuve pero porque... para ese caso está el artículo 15, en el último y penúltimo párrafo, para subsanar cuestiones de personería. Entiendo yo, ¿eh? Sí, Por sí, eso sí. yo veía ese segundo párrafo inicial del artículo 14 del decreto, yo digo, ¿en qué caso corresponde aplicar este artículo? A ver, No, acá estoy leyendo que dice, solo se admitirán, acá vos estabas hablando del artículo 14 del 14. decreto 600. del 600. Segundo párrafo, sí. Bueno, a ver, no hubiera sido cada uno el segundo párrafo dice, solo se admitirán como causales de justificación de la incomparencia razones de fuerza mayor expresadas por escrito ante la mediadora o el mediador debidamente acreditadas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de la audiencia. La mediadora o el mediador deberá labrar el acta respectiva dejando constancia de la incomparencia, y si vencido el plazo la parte no hubiere justificado su inasistencia, deberá comunicar a la autoridad de aplicación el resultado del... Está bien, a mí nunca, en la práctica, nunca me pasó. Es más, ellos tienen obligación de mandarte todo previo, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado de que me llamen por teléfono y estoy yendo, o no puedo ir, o tengo otra audiencia. Bueno, ahí yo le doy ese plazo de 5 días. Nunca me pasó que me acreditaran por fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad. Yo cierro el acta, dejo establecidas las incomparecencias y cierro el acta y se la entrego al coso. Pero ese artículo... Pero, a ver, estamos hablando de cuestiones de fuerza mayor comunicadas al mediador. Claro. O sea, el letrado me tiene que decir, mire, doctora, estaba viniendo de Capital en la autopista y te choqué, no puedo llegar, por ejemplo, que era... Entonces, ¿Ahí? yo dejo constancia en el acta que del día de tanto se comunicó de fulano de tal, me refirió a esta situación y después me lo acreditará. Entonces, acá estamos hablando de situaciones de fuerza mayor que son comunicadas. Y Claro, por eso yo estoy enterada. intimo por 5 días a que me presente la constancia, pero a mí me avisaron, no es la situación de la incomparencia en donde a mí No no vino me nada. avisaron ni me invocaron la fuerza mayor. Eso ¿Sí? es lo que Ah, a mí bien, me... perfecto. O sea, ese caso sería, no me voy a encontrar con sorpresas en una incomparencia, que nadie me avisó nada, yo le abro el acta y en 5 días pretenden venir a decirme no. Tiene que Hay ser que una avisar. situación comunicada, como para dejar constancia en el acta. Bien, Por perfecto. ejemplo, lo del certificado médico, lo internaron al requeriente, lo internaron. Bueno, me trae el certificado dentro de los 5 días, entonces no es incomparecencia, pero nos avisan, siempre nos avisan. Bien. Y es más, el artículo aclara que se deja constancia de la incomparencia. Situación distinta es que si no me lo acreditan, yo ante el ministerio le doy curso a la multa. A eso se refiere también, ¿no? Que si no lo acreditan es para eso. Si no acreditas los 5 días, ¿cómo lo cerrás? Y yo, por ejemplo, en el caso del poder la tengo como incomparecente. Es que el acta dice incompareciente. Claro, no está. No vino la abogada. Claro, yo en el acta dejo constancia. Aunque hayamos hablado todo, si ella en 5 días no me trae, tampoco el rigorismo, no, creo que no fueron los 5 días. Sería de acuerdo, pero justo está esta cuestión. En 5 días para solucionar,
pero ahí recién cerrar el acta con acuerdo. ¿Y cómo tenés acta de acuerdo si no vino? No, hay acuerdo entre las partes. Ah, Entonces no puede cerrar el acta hasta que no subsane justamente el poder. no. A ver, en el acta yo dejo constancia. Vos me decís hay un acuerdo por alguna audiencia anterior, de que ya más o menos venimos encaminados. A ver. La UAPA no tenía. No tenía el poder, no podía acreditar la personería, sí. ¿Qué pasa? Y habíamos llegado a un acuerdo, pero ella debía en 5 días mandarme el poder. Si ella no me lo mandaba en 5 días, que no fueron 5, que fueron 7, o sea, me manejé con un poco de cosa, se lo tiene como que no vino. No se cierra. No voy a hacer eso a los 5 días y 1 minuto, pero también es lo mismo que cuando hay acuerdo y se mandan por mail, si a los 5 días no te lo vuelven a mandar, se tiene como no escrito, porque es como que si no nos dejan en una nebulosa que no podemos darle una respuesta a nadie. En el ¿Entiende? acta, claro, en el acta se la deja intimada a acreditar en el plazo Exacto. de 5 días el poder. Sí. Cuando me trae el poder, yo le firmo, dejo constancia de que recibo el poder en fecha tanto. Con eso ella tiene acreditado de que cumplió con la acreditación de la personería. Exacto. O sea, tengo que dejar constancia, como un roce, digamos, Sí. abajo. Dejo constancia Todo de que de presentó el lo que poder. es así, de algo distinto, les va a convenir dejarlo en el acta, esto igual se intima, así lo dice, hay que intimarlo. Me pasó que una apoderada incluso se enojó, porque, no, doctora, yo ya le mandé el poder. Se había equivocado, había mandado otro poder. La cuestión es que no pudo en esa audiencia acreditar su personería, después me lo mandó. Bueno, cuando me lo mandó dejamos constancia de que evidentemente era apoderada, pero bueno. Pero esas son las formas de subsanar. De esa subsanarlo cuestión. los 5 días. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta puntual, si no ya estamos medio excedidos. Sí. ¿Ustedes? ¿Alguna pregunta? Un tip, algo que se me ocurrió con el tema del beneficio, que hasta tanto se cree la oficina de mediadores oficiales, nosotros intervenimos en los que tienen beneficio. Entonces, el ministerio abona uno por el sistema, ingresa para, cobrar el honorario mínimo, se inicia como un expediente, nos piden constancia del inicio del beneficio, etcétera, etcétera, y ahora es con tope, o sea, el honorario que nosotros cobraríamos en esos casos sería el tope de la escala mínima, 2 users. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí por Zoom, si no, ya les agradecemos que nos hayan escuchado. Y no se olviden, después de incorporarse al grupo, se van a acordar de esto que yo les estoy, este tip que les estoy pasando, porque la verdad que nos ayuda muchísimo. Bueno, y suerte a todos. Creo que les queda una clase más de esto, pero más herramientas, no tanto. Calculo que sí. A las 7, a diferencia de... Sí, jueves a las 7, porque está antes la reunión del, no sé si comisión o del instituto, no, comisión no, del instituto del centro, entonces es a las 7. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Bueno, gracias.